Buenas noches entonces a todos de nuevo. Muchas gracias a Diego por la invitación y a José por la presentación. Hoy vamos a hablar del tratamiento biológico funcional del estrés, el insomnio y la ansiedad. La idea es que veamos una revisión muy cercana ahora a toda la investigación de las neurociencias acerca del manejo de los procesos que están ocurriendo cuando nos estresamos. ¿Y por qué ha sido tan importante para las neurociencias revisar esta condición? Porque no solamente es el hecho actual de la pandemia, sino que se ha asociado a todo el índice de aparición de enfermedades degenerativas como causante de las mismas a esa situación constante de estrés persistente, de un estrés crónico que está sufriendo el hombre del siglo XXI. Esta imagen que les dejé aquí para entrada de la presentación es cómo actualmente se están visualizando con una técnica de fotomontaje, pero basado en la realidad, los trayectos de conexión del sistema nervioso a nivel cerebral. Son trayectos lineales, eso ha sido muy interesante, los cuales son rectilíneos, pero van entrecruzados, como ustedes ven acá. Y cada color significa una conexión diferente, hay algunas motoras, otras sensitivas, otras de información espacial, visual, gustativa. Entonces, eso es parte de la nueva imagen que vamos a tener que irnos adaptando del cerebro. Entonces, vamos a hablar del efecto del estrés sobre el cerebro y de qué es lo nuevo que se sabe de qué ocurre cuando nos estresamos. El hombre del siglo XXI, producto de la presión por trabajo, por tiempo, por una presión también de adquisición de éxito, ha generado una serie de nuevos factores estresantes que el hombre no conocía antes. El estrés en el hombre del paleolítico era el objeto de caza, el animal para la caza y para el alimento, las dificultades en el manejo del medio ambiente. De hecho, se sabe que ese estrés está condicionado para que dure unos minutos, máximo unas horas, pero pasado eso empieza a tener efectos deleterios en el organismo. El estrés se considera una respuesta física y mental ante situaciones que requieren una reacción por nuestra parte para asegurar nuestra sobrevivencia, nuestra supervivencia. Es una reacción sana y útil porque permite defendernos en situaciones de peligro y también para motivarnos a realizar tareas que nos interesen. O sea, son motivadores. Pero ¿qué ha sido el problema? Cuando se cronifica, cuando se mantiene por periodos muy largos de tiempo. Y entonces empezamos a ver los efectos deleterios de estar bajo la presión de unas sustancias químicas que normalmente libera el cerebro, condicionados también en una buena relación con las glándulas suprarrenales en la producción de sustancias que van a activar nuestro sistema nervioso autónomo, nos van a colocar en simpaticotonía. Y entonces esa simpaticotonía persistente es deleteria. Se ha visto cómo el estrés crónico al que está sometido el hombre del siglo XXI, en donde ya no hay el tigre, no hay el elemento de caza que lo pueda devolver para irse, sino el tigre es la dificultad económica, el tiempo, las expectativas, las dificultades en las relaciones de trabajo, de pareja, con la familia, han generado una serie de efectos deleterios en la condición de bienestar que denominamos salud. Y eso es que está asociado con la aparición del incremento de trastornos de ansiedad generalizada, dificultades en mantener o conciliar el sueño, el famoso insomnio, asociado a dolores generalizados que están siendo considerados casi en ese parangón que tenemos de diagnóstico como es la fibromialgia, depresión, aumentado los índices de depresión, de lesiones en la piel que se demoran para cicatrizar generando tendencia a ser úlceras, en las lesiones de piel generadas por exceso de liberación de histamina no controlada desde hígado, la reducción del deseo sexual, o sea, pérdidas de líbido y dificultades en la erección, pérdidas del cabello que son estéticas, pero que cuando son muy graves, pues empiezan a ser también deletarias para la propia imagen personal, generando un círculo vicioso de estrés debido a la afrenta de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto que ocurre? Que además del efecto persistente crónico de las sustancias, como vamos a ver, noradrenalina y adrenalina, y el cortisol como un tratador de controlar el efecto de esa hipersimpaticotonía, están generando también efectos deleterios en el cerebro y nos van a reducir el volumen del hipocampo. Ahí donde la neurociencia ha ubicado el sitio anatómico del mantenimiento de la memoria.
porque se dice que no es solamente ahí. Las investigaciones dicen que todas nuestras células tienen capacidad de memoria, pero el sitio del cerebro que se ha conectado con la actividad de la memoria, mediado por acetilcolina, es el hipocampo. Y en los pacientes crónicamente estresados, lo que están viendo es a largo plazo una pérdida de volumen. Y eso está entonces relacionado con un aumento de incidencia de Alzheimer, de trastornos de demencia senil en periodos antes de entrar en un envejecimiento establecido. Entonces hay que empezar a mirar el estrés de otra manera y empezar a darle el valor que realmente es. Muchos de mis pacientes cuando consultan dicen es que todo el mundo está diciendo que eso es producto del estrés. Ahora ya el culpable de casi todas las enfermedades es el estrés y de alguna manera es cierto. Hay algún tipo de trastorno neurobiológico comportamental que está sosteniendo este tipo de patologías degenerativas crónicas. Como vamos a ver, está asociado también al desarrollo de hipertensión, al mantenimiento de la diabetes, a obesidad, a trastornos como la osteoporosis y en los procesos de envejecimiento acelerado, porque hay una generación de envejecimiento acelerado, también una pérdida de masa muscular, que es otra de los determinantes de hablar de envejecimiento precoz. Muy bien. Cuando yo tengo cualquier situación que interprete como estresante, porque como les digo, el estrés convencional la gente lo asocia a situaciones que son generadores de miedo o angustia porque ponen en riesgo mi estado de bienestar vital. Pero se ha visto que no, que hay otras situaciones que no parecen ser generadoras de pérdida de la vida como tal, pero que el cerebro las interpreta de manera muy parecida. Y pueden entrar a través de estímulos visuales, que van a hacer interferencias en el tálamo, igual que estímulos auditivos, pero también puedo tener estímulos olfativos y estímulos táctiles que vienen, algunos a través de la espina dorsal y otros terminan afectando la amígdala. Estos que vienen por el trayecto, que vienen desde periferia, desde la piel y terminan afectando la amígdala. Y entonces vemos como tálamo, amígdala y el hipocampo, que hacen parte del sistema límbico con los ganglios basales que están aquí arriba, van a ser afectados por el síndrome del estrés permanente y persistente. Y como les digo, ya entonces es lo que vemos, lo que oímos, estímulos visuales y auditivos cuando estamos oyendo los noticieros y esa adicción en la que ha caído el hombre moderno de estar constantemente estimulado con la información. Entonces tenemos Twitter, tenemos la televisión, tenemos las informaciones, tenemos los blogs, toda la capacidad de tenernos actualizados, que hace que entonces todo lo que ocurra a miles de kilómetros de distancia donde yo estoy pueda terminar afectándome. Y son interpretados inicialmente por el tálamo de manera casi que inmediata y por la amígdala. Y puede que no me vea yo directamente implicado con lo que está ocurriendo, pero la información tiene la capacidad de que rápidamente la amígdala se conecte con la zona acá del prefrontal, con el hipocampo para mirar qué cosa se le hace parecida y con el tallo cerebral, para hacer respuestas masivas a nivel del sistema nervioso central. Y vamos a ver entonces afectado ese córtex prefrontal, es el núcleo del techo de la estría terminal que viene aquí conectado con ganglios basales, porque está aquí con la conexión entre hipocampo y ganglios basales. Vamos a ver afectado el locus ceruleus, porque como vamos a ver es la respuesta inmediata para la producción desde este sitio de noradrenalina, adrenalina, pero de otra cosa que ha sido un químico bien interesante en el manejo del estrés, la dopamina. Porque entonces por eso podemos hablar de una cosa que se llama euestrés, que es placentero. Y es porque el mediador ya no va a ser la noradrenalina ni la adrenalina, sino que asociado, y vamos a ver cómo en el proceso metabólico de la producción de noradrenalina y adrenalina, el intermediario es dopamina. Y es la razón por la cual mucha gente, cosas que otra considera estresante, él las disfruta. Una percepción de gusto por vivir al límite, ir a altas velocidades, hacer cosas que pongan a riesgo mi sentido de conformidad vital. Entonces, el gusto por tirarse, bungee jumping, actividades que consideramos de riesgo, los famosos deportes de alto riesgo. Lo que están estimulando es entre el locus ceruleus y la amígdala la producción de dopamina. En ellos, si eso es un gusto, un placer, ese nivel de noradrenalina y adrenalina existe, pero viene equilibrado en biofeedback con la dopamina y eso lo hace tolerable y lo hace adictivo, porque ahí también hay factores de adicción para ese tipo de situaciones. Entonces,
Cuando ya se ha conocido cada vez los mecanismos funcionales y neuroquímicos del cerebro, hemos ido entendiendo cada vez más el estrés. Y yo lo que les traigo es esa visión del estrés, porque antiguamente sí teníamos claro la intervención de la amígdala, el proceso de los núcleos del hipotálamo, su correlación con la hipófisis en la producción de noradrenalina, adrenalina y lo que se llama el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales para la producción de cortisol. Pero como ven, está todo el cerebro, termina siendo involucrado y afectado por una situación de estrés. Tanto que aquí, en tallo cerebral, podemos encontrar por qué la razón de muchos insomnios, porque la noradrenalina y adrenalina persistente evita que se produzcan los inhibidores de la actividad cerebral, como el GABA, y estimula más la producción de ácido glutámico, que termina siendo excitotóxico, o sea, excita constantemente la neurona. Y es la razón de que muchas personas no logren relajarse para ir a dormir. Entonces ya tenemos cada vez más claro las vías neurológicas y la producción de neurotransmisores y neuropéptidos que están asociados a los efectos deleterios del estrés. Muy bien. Aquí vemos otra figura en donde vemos esas conexiones entre la zona de la corteza y las zonas más internas del cerebro mamífero del ser humano. Entonces, los resultados de electrocefalogramas, que son electrocefalogramas funcionales, revelan que las imágenes amenazantes que se les pasan a pacientes que están siendo sometidos como elemento de investigación ya no se están usando ni animalitos, ni macacos que son cercanos a los hombres, sino los mismos seres humanos nos exponen como un elemento de observación con electroencefalogramas y ven qué pasa cuando vemos imágenes que interpretamos amenazantes. ¿Y qué era lo que veían que ocurría en este cerebro? Que aumentaba a nivel electroencefalográfico, hay un aumento precoz de actividades de onda teta en el lóbulo occipital, que es el área del cerebro donde se procesa toda la información visual, acá en la parte posterior del cerebro. Seguido después de un aumento posterior de actividad teta en el lóbulo frontal. Es como si hubiera una retroalimentación a toda esta corteza prefrontal. ¿Y por qué hay que alimentarla? Porque aquí se toman decisiones frente a eso que estoy viendo. Desde aquí se decide si corro, si espero o inclusive entro en parálisis frente a una situación que me parece confrontadora o riesgosa. Y lo que les digo, aquí en esta área lo que ocurre es toda la planificación de la decisión, pero interviene también el hipocampo. ¿Por qué? Porque eso que yo voy a hacer frente a una situación que me parece desubicadora o no común o desestabilizante o no posible de ser controlada, va a permitir que el hipocampo, como se los muestre, está en la zona media del cerebro, mire si algún recuerdo, y eso se hace en fracción de segundos, si algún recuerdo se le parece a la situación para ver cómo alimenta la zona prefrontal para que esa toma de decisión sea la más adecuada. Entonces, ahí entre esa zona de paso de información vamos a tener también un paso de ondas beta que van a activar la corteza motora, acuérdense que eso está aquí en la zona temporal, para empezar a mirar si hay que hacer estímulo a la zona muscular para que yo empiece a correr. Eso es todo lo que ocurre en fracción de segundos en nuestro cerebro. Un cambio de sitios de información, de actividad eléctrica para valorar una situación que está ocurriendo afuera. El cerebro entonces da prioridad a la información amenazante sobre otro proceso cognitivo. Pone toda nuestra atención. La amígdala, que también está acá en la zona central, es la que ayuda a dirigir esa atención. Por eso, bajo estrés, es muy difícil aprender. Me pueden dar información nueva, novedosa, interesante, pero por ejemplo, hemos visto nosotros los que somos docentes que si nuestros alumnos vienen con una situación estresante, no resuelta, que no está ya externa, está siendo valorada en el interior, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago frente a esta situación? No va a haber procesos de atención frente a lo que yo esté mostrando y entonces la capacidad de aprendizaje se disminuye. Entonces, estos resultados nos muestran cómo sucede esto. La actividad de las ondas teta se inicia en la parte posterior del cerebro, en el centro de control emocional. En este caso, el miedo está ubicado en la amígdala y va a interactuar con el centro de memoria del cerebro, el hipocampo, para revisar si yo he tenido experiencias similares a estas, cómo las he resuelto, a ver si algo de esa información me ayuda a resolverla. Antes del viajar al lóbulo prefrontal, o sea, la zona del lóbulo frontal, donde voy a procesar el pensamiento y voy a tomar decisiones, pero eso es en fracción de segundos. De hecho,
Muchas de esas respuestas inclusive son mediadas desde tallo cerebral, o sea, la amígdala devuelve la información de nuevo al tallo cerebral, a ese locus ceruleus y al tallo, para que yo haga respuestas reflejas automáticas, como que salte, como que corra. ¿Qué es lo que pasa cuando veo que un carro viene contra mí? Yo no me puedo poner a pensar si esto ha ocurrido antes. En fracción de segundos, el sistema nervioso activa la zona motora y me saca del sitio de conflicto para evitarme el riesgo. En la mayoría de los casos hay un porcentaje que la gente entra en parálisis y termina siendo afectada por la situación. Y es porque no hubo una buena correlación amígdala-hipocampo con la zona de tallo cerebral. Porque hay muchas cosas que son amenazantes, que las estamos viendo, pero que rápidamente lo que el cerebro hace es mirar cómo resuelve, cómo activa áreas que no implican la corteza prefrontal para tomar la decisión. Y lo que les digo, toda esa zona motora ya tiene activación no mediada por corteza prefrontal para hacer el movimiento que haya o que requiera. Si no va a ser un movimiento tan pensado, fácilmente la corteza motora entra sola en actividad. Esto es un examen con resonancia magnética funcional, pero que agregaron además glucosa marcada. Y vieron qué áreas del cerebro se activan cuando yo tengo una situación que genera miedo. Entonces, allí van a encontrar que durante el aprendizaje del miedo hay una activación primero de la corteza cingulada anterior dorsal. Esto es una zona que está en la zona de la zona frontal y que está conectando allá con la zona de la corteza donde tomo las decisiones. Allí es donde se hace el aprendizaje del miedo, donde se hacen las conductas de evitación ya aprendidas, donde el hipocampo puede ir a actuar para decir, esto ya me pasó, la respuesta es retirarme, no hacer, evitar la calle oscura, evitar el sitio del parqueadero donde tuve una situación que fue molesta o no agradable, o evitar el sitio donde tuve una dificultad para la relación de comunicación con alguien que fue conflictivo. Entonces, se empiezan a generar experiencias subjetivas que están reguladas por mediadores como noradrenalina, adrenalina, que van a utilizar además unas proteínas que las mantienen vigentes y en actividad constante. También vamos a ver involucrada la únsula anterior, que es esta zona acá del cerebro, que va a hacer integración de la información cognitiva con todas las sensaciones fisiológicas y puede predecir qué es lo que me va a pasar. Y entonces es allí donde se genera una memoria en la cual el solo olor, la zona de imagen visual puede generar condiciones como náuseas, mareos, pérdida del control motor de tono y me puedo desmayar, a veces con solo sonidos. Y eso es lo que genera áreas de ataques de pánico, desde la zona del cerebro emocional, desde la zona del cerebro mamífero, y están ubicadas allí. Y esas emociones iniciales vienen desde la amígdala, pero allí ya van generando contenido de memoria. La corteza prefrontal dorsal, que ya la vemos, en la zona representada acá, en la zona anterior, que es la zona 3, que es la que yo les digo que está ahí cerca a la zona de corteza frontal, va a responder con las soluciones que yo ya haya tenido antes o que haya creído he aprendido de manera innata desde la infancia. Y me puede decir, tengo que salir corriendo, tengo que pedir ayuda. En la región dorsal del tronco claroencefálico voy a tener a nivel del tronco cerebral, en esta zona, las respuestas más automáticas, las que no tienen ni siquiera una conexión de aprendizaje, sino que son rápidamente realizadas. En el precúneo dorsal hay un proceso también ahí que ayuda a ver cómo resuelvo con las memorias anteriores en episodios similares la situación conflictiva. El hipotálamo me va a permitir desde aquí, que esto es una visión antero-posterior, hacer la conexión con la producción de noradrenalina, adrenalina, cortisol y puede producir otros mediadores para inhibir el efecto, que es la oxitocina, por ejemplo, que se ha visto que controla y relaja, porque antes también pensábamos que pudiera liberar desde amígdala y de ganglios basales algo de acetilcolina.
pero también se ha visto que hay también en una conexión con la neurohipófisis, desde el hipotálamo, uno puede empezar a producir oxitocina. O sea, ese balance entre me activo para defenderme o no, más bien me lo toma con calma, también ocurre desde allí, desde la zona del hipotálamo. La corteza, que es la somatosensorial, va a activar mis músculos. En muchas personas los músculos se activan, llega la orden para el movimiento, pero no hay opción de moverse, nos quedamos quietos, sentados, y eso genera tensión muscular, va a haber producción de ácido láctico, como si estuvieras corriendo, pero no hay el movimiento. Y el no haber el movimiento que genera contracción, que aumenta la circulación, hace que todo ese ácido láctico se vaya degradando lentamente para entrar a circulación y genera toxicidad en la placa neuromuscular. Y es la causa de los dolores musculares. Bueno, entonces el tálamo está viendo toda la sensibilidad que viene ocurriendo de la situación como la estoy viendo. Está mirando si aquello del vello se puso el pelo de punta, si entré en frialdad en mis manos, que es muy frecuente que entre con manos frías y pies frías, y la cabeza se calienta porque donde se debe llegar más circulación es a la cabeza para mirar que todo este proceso de movimiento de energía tenga un soporte vascular. Y entonces vamos a tener una cosa que es también parte de la hipersimpaticotonía, que es vivir con la cabeza caliente, con las manos heladas y los pies fríos, y que es una causa de consulta frecuente. Porque a la gente le molesta que cuando va a dar la mano, tenga la mano fría, y que el otro diga, uy, ¿cómo estás de frío? Pero si no está haciendo tanto frío. Eso está mediado allá desde el tálamo. Y a nivel de estrado ventral, que es uno de los ganglios que está sobre la zona de la amígdala y el tálamo, vamos a mejorar o mantener la condición de miedo persistente o de ansiedad persistente. Esto es todo lo nuevo que se sabe de lo que ocurre cuando nuestro cerebro entra en estrés y ha generado miedo, que cuando se vuelve crónico es ansiedad, que cuando ya no hay un elemento de causante de esa situación de miedo, ya entonces no hablamos de miedo como tal, sino un trastorno de ansiedad generalizada. La diferencia entre un ataque de miedo, de pánico generado por un evento externo, que se puede convertir en un trastorno de ansiedad generalizada y se vuelve ataque de pánico, es cuando no hay un evento externo que me lo desencadene. Porque mucha gente ya queda con la predisposición a que suene el teléfono y eso sea suficiente para disparar todo el proceso que les acabo de contar de manera clara y rápida de lo que han visto los neurofisiólogos ocurre en nuestro cerebro. Y entonces el solo olor, el café para ir a la reunión y tengo que hablar en público, eso solo ya puede ser disparador casi que en automático de una situación que el cerebro está considerando estresante y va a disparar toda mi capacidad para tener todos mis sentidos alerta, porque vamos a ver todos los cambios fisiológicos. Acá les estoy mostrando todo lo que está ocurriendo a nivel de cerebro, porque esa era la zona no tan bien estudiada del manejo del estrés. Y en la medida que la tengamos más clara, estamos viendo cómo el soporte de esas situaciones de dificultad, de ansiedad, de miedo y insomnio pasa también por darle un soporte adecuado de funcionamiento, tanto en la nutrición como en la producción de neuroquímicos a nuestro cerebro. Acá tenemos la amígdala, esto que está iluminado acá en rojo, que está visto de lado y de frente. Ella regula la memoria, es una estructura de vital importancia para centralizar el miedo y lo almacena a largo plazo. Es allí junto con el hipocampo que quedaría acá al lado, porque esto es parte del núcleo caudado que es muy importante y los ganglios basales también en información de manejo de ansiedad. Acá, esta amígdala con el hipocampo nos guarda esas memorias a largo plazo de qué ha generado miedo o susto en nuestras vidas. Y hay una cosa muy interesante, se hereda. Hay trastornos de miedo que no son de propiedad del paciente o de quien está siendo afectado, sino son miedos heredados. Miedos a dificultades que, por ejemplo, en situaciones como estas que estamos pasando, se reactivan. La gente que ha tenido, en Colombia hemos sufrido mucho con problemas de conflicto y de guerra. Cuando algo me pone en un conflicto de sobrevivencia, todo eso que vivieron mis ancestros, a pesar de que yo no lo viví, hace que mi respuesta sea mucho más rápida y mucho más persistente. Y que yo no tenga a veces claro por qué estoy haciendo una respuesta como tan exagerada frente a algo que yo no creo tener conciencia de haber vivido antes.
Entonces hay una cosa que sí se transmite, eso se ha visto a través de los genes, y que la epigenética, que es otra vez mi medio ambiente, pueda sacarlo otra vez a relucir y hacerlo mucho más rápido, porque el condicionamiento de mi ancestro, de mi abuelo, de mi bisabuelo, que tuvo una situación de estrés muy fuerte, me condiciona esa facilidad para que en un evento futuro, en mí, que no sufrió su misma dificultad, yo haga las respuestas a una velocidad más rápida que las hizo él, porque es un condicionamiento adaptativo, y es allí donde se almacena, en hipocampo y en amígdala. Normalmente, cuando ella empieza a tener procesos de estrés crónico persistente, puede haber una hiperactivación crónica de la amígdala, que va a hacer que ella aumente la cantidad de conexiones y se hipertrofie. Lo que se ha visto en los pacientes con problemas crónicos de estrés son amígdalas muy grandes en esos TAC por resonancias funcionales con hipocampos reducidos de tamaño. En los adolescentes normales, se produce un aumento gradual del número de neuronas maduras de la amígdala, mientras que los que tienen un trastorno de espectro autista van a tener un proceso de disminución. La exagerada hipersensibilidad en estos niños se ha visto y se ha servido para hacer toda esa investigación que les cuento de la amígdala. En los niños con autismo, todo el espectro de estímulos sensoriales se ve como generador de irritación, de impacto, de intolerancia. Y en ellos el uso crónico es donde nos hemos visto que esas amígdalas ya están atrofiadas en esos niños que logran la adolescencia y no se les ha hecho ningún manejo para el proceso. Entonces, estas amígdalas en la fase inicial hacen un proceso de aumento de neuronas, que es normal, en la medida que vamos teniendo más experiencias, pero en los que han tenido experiencias que son traumáticas, estresantes, crónicas, en esa fase inicial de hipertrofia se termina volviendo una atrofia. Y lo más grave de todo es que afecta también el hipocampo, disminuyendo la capacidad que podemos tener de memoria. En la depresión, donde también se ha visto que hay una activación excesiva durante tiempos prolongados de la amígdala, vamos a tener también una disminución del volumen de la amígdala y también del hipocampo, porque el exceso de glucocorticoides, que son los mecanismos que, como vamos a ver, compensan los excesos de noradrenalina y adrenalina, terminan siendo tóxicos y finalmente pueden generar apoptosis neuronal. Es algo que en la antigüedad denominábamos el famoso burning cerebral. El cerebro termina siendo tan hiperactivado, tan constantemente estimulado, que hace fenómenos inicialmente de hipertrofia del tejido, pero al final termina siendo apoptosis, generando secuelas severas de memoria. Se ha visto que en el trastorno de estos niños con espectro autista, lo que hay es una ansiedad crónica persistente, con una pérdida, como les dije, de la habituación a los estímulos sensoriales, y todo es sentido casi como doloroso, la luz, el sonido, el tacto. Por estos niños los ve uno tan irritables en los casos severos de autismo, que hay una pérdida del control inhibitorio desde la corteza prefrontal, que esta es la que media para que cuando reconoce si el evento no es tan agresivo, es como si le devolviera a la amígdala un sentido de calma, y va a ayudar a que desde el hipotálamo oxitocina y algo del precursor de la noradrenalina, que es la dopamina, empiece a controlar el exceso de noradrenalina y adrenalina. Y entonces esa pérdida de la inhibición va a generar alteraciones en la modulación entre glía y neuronas, que va a generar una respuesta inflamatoria y puede generar todos esos procesos que estamos viendo de disfunción de ese sistema límbico, amígdala y hipocampo, en los pacientes ya que han logrado edades adultas con trastornos de espectro autista. O sea, es como si esa irritación crónica persistente, esos estados de ansiedad y de miedo persistente van haciendo efectos deleterios. Es la razón por la cual esas enfermedades como Alzheimer y Parkinson han ido en aumento. Acá les traigo la parte del hipotálamo y lo que sabemos de lo que el hipotálamo contribuye para el manejo del estrés. Neurocientíficos del Cold Spring Harbor Laboratory han afinado cada vez más, con experimentos en ratones, un grupo de neuronas que son las del núcleo paraventricular, que son estas de acá que están en rosadito. Estas neuronas son un sitio que es demasiado sensible a las situaciones de estrés y tienen una conexión muy grande con la amígdala que vimos que está situada más o menos a este nivel debajo del tálamo, aquí anterior.
y hay una conexión muy relacionada con ella porque desde aquí vamos a aumentar esa capacidad de respuesta, de control, del manejo de la simpaticotonía. Se ha visto que en estrés postraumático está mediado toda esa capacidad de formateo de mi cerebro por el factor de crecimiento neural, que es el BDNF. Es ese mensajero químico que está asociado al mantenimiento de trastornos de ansiedad y que desempeña un papel importante en el nacimiento, en la conexión de las neuronas. Cuando se aumentan estos niveles de BDNF en la amígdala central de los ratones, estos tienden a ser mucho más temorosos y a crear recuerdos a largo plazo sobre situaciones que les han generado angustia. Entonces, no es solamente la producción de elementos desde aquí que vamos a mirar, que es otro, que es la vasopresina, que se genera desde esta zona posterior del hipotálamo y tiene su conexión aquí en la zona de la hipófisis posterior, de la adenohipófisis, que también media parte de los procesos del miedo, que vamos a ver que es el otro neurotransmisor del miedo, la vasopresina, junto con la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, acá les traigo lo de los ganglios basales, que es otra cosa que está apareciendo con el núcleo caudado. Y entonces se dice que el cerebro humano es capaz de adaptarse a lo inesperado, porque cuenta con una red de neuronas que hace predicciones sobre el mundo que nos rodea. Monitoriza cómo han sido de adecuadas esas predicciones y si las puedo seguir ejecutando o no. El núcleo de esa red está en la corteza orbitofrontal, toda esa que yo les dije que está acá en esta área, la corteza prefrontal, encima de los ojos. Encontraron, Anne Gabriel, un investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge, que hay un área del cerebro que cuando las respuestas son persistentes, la gente se empieza a volver pesimista. O sea que eso de que sea optimista, mírelo de manera positiva, piense positivo, en algunos ya no les es posible porque si las respuestas siempre han sido negativas, lo que hay es una información que siempre se retroalimenta entre la zona prefrontal y mi amígdala y mi hipotálamo, y eso va a generar que el núcleo caudado empiece a presentar una persistencia en las ideas negativas. O sea, es como si esta zona del núcleo caudado reafirmara la persistencia de una idea que no va a haber solución. Entonces, frente a mínimas situaciones, ya el paciente que tiene este proceso persistente de activación amígdala, hipotálamo, hipocampo, zona prefrontal, y las respuestas nunca han sido a su favor, se dice que el núcleo caudado es el causal de nuestro pesimismo y que tendríamos que ir a mirar cómo logramos que esta zona que empieza y produce dopamina en grandes cantidades, la empiece a producir. Eso, lo que se ve reflejado en ese pesimismo es que bajan nuestros niveles de dopamina. Y esa baja de dopamina hace que yo no encuentre ningún sentido propositivo en nada. Y es la razón de que mucha gente, a pesar de que pone fuerza de voluntad, no logra evolucionar. Entonces, en la medida que hemos ido conociendo estos neuroquímicos, tenemos que empezar a mirar que ese pesimismo, que si se prolonga a largo tiempo se puede volver una anedonia en donde ya nada me motiva porque siento que hago y a pesar de todo las cosas no mejoran, ha sido un proceso de aprendizaje establecido en el cerebro que genera una disminución de dopamina. Quiero que lo tengan en cuenta también para manejar el tipo de patología en estos pacientes, porque no todo es fuerza de voluntad. Por eso es que hablamos que hay trastornos conductuales, comportamentales, que ya tienen una base bioquímica persistente en donde el paciente realmente necesita ayuda terapéutica, que les voy a mostrar que pudiéramos ofrecerle, que es una buena opción por ahora, de ayudar a esos pacientes para salir de esos procesos en donde estas vías de retroalimentación de información se han ido fijando hacia una idea negativa de la existencia y empeorando los trastornos adaptativos del ser humano. Entonces, las comunicaciones entre amígdala y el córtex prefrontal, digamos que aquí estaba la zona de amígdala y el córtex prefrontal, la podemos hacer a través de varios neuromediadores y puede ser a través de serotonina o de dopamina. Estas dos tienen variaciones en qué momentos produzco más o en qué situaciones voy a verme más generadora de una o de la otra.
Normalmente, cuando mi cerebro produce mucho más dopamina, voy a sentirme motivado, gratificado, en sensación de placer, porque lo que está ocurriendo me motiva. Así sea una situación que para otros sea estresante. Ahí va la respuesta individual. En esta función de donde si yo libero dopamina como mediador, puedo volver esa situación algo tan placentero que a pesar de que para los otros no sea valorable, sino que es de riesgo, yo siga ejecutándola. Me pone en una situación de compulsión y me puede facilitar adicciones. Y entonces hay mucha gente que es adicta, por ejemplo, al exceso de trabajo, a quedarse todo el tiempo en estrés, porque ese estrés le genera un beneficio, sensación de éxito, producción de dinero, y ahí está basado, por ejemplo, en nuestra sociedad. Del otro lado, que no sé qué tanto lo están viendo ustedes, está la serotonina, en donde sí hay una imagen ya en donde lo logro, me gusta, pero no me vuelvo adicto a ello. O sea, da una sensación menor de gratificación, pero es una felicidad que permite una correlación estable con lo que manejo y poderle poner freno a la situación. O sea, no me lleva a la adicción. Entonces, los estrés mantenidos llevan a irascibilidad. Pueden llegar a generar una sensación de que las relaciones son difíciles y complicadas. Entonces hay que mirar cómo eso está asociado a pérdida de serotonina, porque hay mucha gente que bajo estrés continuo y persistente, lo que tiene es un déficit de serotonina, ya no produce serotonina. Ahí es la diferencia entre el euestrés y el bad estrés. El euestrés me permite liberar serotonina y me siento cómoda con la producción de serotonina. Pero el bad estrés ya se agota la serotonina y hay sobrecarga, pero tengo la capacidad de reconocer que eso que me está causando el estrés lo puedo frenar y lo puedo parar. La dopamina no ha sido solo el neurotransmisor responsable de sensaciones placenteras. También se ha visto ahora involucrado en la coordinación de los movimientos musculares, en toma de decisiones, regula el aprendizaje. Se dice que uno cuando está enseñando algo debe generar un momento de placer para ese aprendizaje, verle un sentido útil. A veces cuando el profesor nos echa un chiste, está haciendo que liberemos dopamina y esa liberación de dopamina, el consejo o esa chispa momentánea hace que haya una mayor conexión y la acetilcolina junto con la dopamina me fije en la memoria en el hipocampo, en una memoria mucho más asequible porque hubo una sensación de bienestar con la información. Entonces, eso también es muy interesante. Hay que hacer que el ser humano produzca dopamina y serotonina, sí, pero en cantidades reguladas, sin irse a extremos, porque como vemos, puede haber ya tendencia a la adicción. En la Universidad de Berlín, en Charité, publicaron en Nature, en Neurociencia, en 2008, que la cantidad de dopamina que contiene la amígdala cerebral de una persona podría definir si es tranquila y confiada en sí misma, hay una baja concentración, o si es miedosa o con tendencia a sufrir estrés, hay una alta concentración. Entonces, cómo esos niveles de dopamina son deseables, pero deben estar medidos, porque como les cuento, cuando ya hay mucho, cuando hay muy alta, está hablándome de que esa persona está sometida a estrés y que en algún momento ese estrés se está volviendo en el adictivo. Se ha visto, por ejemplo, también cosas interesantes. Las personas obesas tienen menos receptores de dopamina en su cerebro y es parte también por la cual necesitan comer más cantidad para poder compensar ese déficit de dopamina. Comer es un placer, comer libera dopamina, pero cuando algo en la condición genética y epigenética ha facilitado la tendencia al sobrepeso, hay de base un predispositor, algo que lo predispone, y es tener niveles bajos de dopamina. Y parte de ese fenómeno agradable de placer de la comida se está perdiendo y debe aumentar el consumo o de azúcares o de chocolate, que es lo que hemos visto está condicionando, para volver a lograr a sentir esa misma satisfacción que el resto de la gente. Los niveles altos de dopamina van a generar aumento de toma de decisiones de riesgo en adolescentes, por ejemplo. Según un artículo reciente publicado en Plus One, las personas muy creativas tienen menos densidad de receptores de dopamina 2 en el tálamo, una zona que en el cerebro se encarga de filtrar los estímulos que llegan a la corteza cerebral. Y también la dopamina, se ha visto, es la mediadora de la duración de la memoria. Por eso,
cuando queremos aprender algo, debemos liberar algún tipo de contenido estimulante, emocional, para que mi cerebro fije la memoria junto con la acetilcolina. Las relaciones deben ser placenteras productoras de serotonina con regulada dopamina. Las relaciones que liberan mucha dopamina en la parte inicial llegan a un momento que pueden llegar a ser desilusionantes, dicen los que están investigando las relaciones humanas, que debe haber un equilibrio adecuado entre dopamina y serotonina. Y hay otra cosa que es interesante, la dopamina y la serotonina no solo se producen a nivel del sistema nervioso central, como sabemos, tanto dopamina como serotonina, más la serotonina, se produce a nivel de colon y es producida por el probioma normal habitante en el colon. Y eso también tiene una variante individual. Y desde allí también hay nuevos manejos terapéuticos que yo les voy a mencionar, así sea de paso, que es como un buen microbioma intestinal va a conducir que si mi cerebro no produce suficiente serotonina y dopamina, desde allí del intestino pueda producirse algo que puede ser capaz de llegar a pasar inclusive la barrera hematocefálica y mejorar la condición de actividad de estas zonas del sistema límbico que terminan afectando la corteza motora y la prefrontal. Ansiedad. ¿Qué hay de nuevo en ansiedad? Porque es bien interesante lo nuevo que hay de ansiedad. Se dice que en la amígdala, que reacciona al estrés incrementado, cuando hay producción constante de noradrenalina y adrenalina, vamos a producir una proteína que se llama neuroxina. Esta neuroxina dispara a su vez una serie de reacciones químicas que por turnos hacen que la amígdala esté en constante actividad. Acá en la imagen, que no sé si, bueno, perdónenme que se me adelantó. En la imagen están viendo esta neuroxina, que es la rojita, pegándose al receptor NMDA y ir adentro a mantener moléculas productoras de ansiedad, o sea, noradrenalina y adrenalina. Este es el mediador de la ansiedad, que actualmente se está investigando porque se puede volver objeto de manejo con elementos bioquímicos, pero que también hemos visto que podemos aportando vitamina B6, puede ser este el sitio de acción también para manejar esas situaciones de ansiedad y que por esto la vitamina B6 sea el tranquilizante del complejo B. Y eso es bien llamativo. En estrés y cerebro hay otra cosa que es toda la corteza cingulada, la anterior y la posterior, pero la que más influye es la anterior. En el Hospital Universitario de Leipzig, en Alemania, han descubierto que el lado izquierdo del hipotálamo, eso es la parte del hipotálamo, está asociado a la regulación del estrés y es un 5% más grande en las personas que tienen trastornos afectivos como depresión y trastorno bipolar. O sea, el hecho de estar produciendo neurotransmisores y neuroquímicos en esta área del hipotálamo van a ayudar a tener un sobrecrecimiento del área. ¿Se acuerdan eso del nódulo del centro paraventricular del hipotálamo? Pues de tanto producir, el cerebro considera que esa área tiene que aumentar su tamaño y aumenta el área ocupada por esta zona. Y eso se ve en los pacientes deprimidos y con trastornos maníaco-depresivos. La tendencia natural al optimismo. ¿Dónde se ubica el optimismo? Como ven, ya no solamente es una manera de ser o estar, sino que estamos buscando la bioquímica y en dónde habría que ir a estimular o mejorar la función. Entonces se dice que hay una red de neuronas ubicadas en esta corteza cingulada anterior que va a nutrir la amígdala. Y dice que es cuando, si hemos tenido depresiones muy severas, allí esa corteza cingulada se empieza a atrofiar. Cuando está en buenas condiciones, y entonces uno podría mirar en resonancias magnéticas el tamaño de esa corteza cingulada, porque va a medir la capacidad de respuesta a mi serotonina, a esa serotonina que les digo que da sensación de felicidad, con algo de dopamina, porque si vamos a ver y nos devolvemos, allí está llegando ambos mediadores. Acá están en rojito las de dopamina y en azul las de serotonina. Entonces, todas estas zonas reciben información en esa corteza cingulada de la información positiva. Si yo tengo estímulo de esa área, voy a tener una mejor capacidad de tener receptores para la sensación de optimismo. Así como en el núcleo caudado está ubicado el pesimismo, cuando se hipertrofia y permite que su producción de dopamina se pierda, en esta estamos
ubicando eso otro que es tan deseable para situaciones de dificultad, donde se genera la esperanza en la corteza cingulada anterior. Eso es sistema nervioso central. Ahora vamos a mirar qué está ocurriendo en la zona ya de hipotálamo, hipófisis, adrenales, que eso era lo que conocemos siempre del desarrollo del estrés. Se calcula que más o menos un buen porcentaje de los adultos actualmente en este momento están sufriendo a causa de los efectos del estrés y que los médicos de alguna manera, mucha de nuestra consulta está mantenida y soportada por el estrés, como hipertensión, enfermedades cardíacas, coronarias, cirrosis, enfermedades respiratorias, insomnio, envejecimientos precoces y aumento del índice de suicidios en personas deprimidas. En muchos, esas depresiones severas son generadas por un síndrome de fatiga crónica que generó unas bajas de dopamina y de serotonina en el cerebro y que tienen que ver también con otro mediador que curiosamente no se pensaba que estuviera involucrado, que es la aldosterona, que se produce desde la glándula suprarrenal y se ve un mediador a nivel de hipocampo. Cuando todos nuestros recuerdos se vuelven grises, producto de estar sometidos a estrés constante y entramos en esos niveles grandes de pesimismo, esas áreas que debían ser estimuladas para la aldosterona, para hacer neurogénesis, van a encontrar que no lo logran y va a haber mayor tendencia al suicidio. Y ya se ha visto que eso aumenta la cantidad de metabolitos de la aldosterona en la orina. Y hay una investigación que ya tiene más o menos 10 años que decía que esos mediadores estudiados en orina serían un buen identificatorio de diagnóstico para los pacientes con peor pronóstico en una depresión y quien requeriría más soporte en el manejo de la depresión. Muy bien, en el estrés, después de que pasa todo eso que vimos que ocurre en segundos, la amígdala se conecta con el hipotálamo y va a aumentar la producción de la hormona reguladora del cortisol en la parte anterior del hipotálamo y esto va a ir a la hipófisis que va a producir la hormona liberadora del cortisol y va a estimular la médula adrenal para producir noradrenalina y adrenalina. Parte de la amígdala va al locus cerúleo y desde allí también activa adrenalina y noradrenalina en el sistema simpático, pero desde el lóculo cerúleo. Acá vamos a ver cómo el hipocampo también está mediando esa capacidad de estímulo sobre el hipotálamo, igual que la corteza prefrontal, para la producción de la hormona reguladora del cortisol. Mientras que aquí, esto está activando también la producción desde el locus cerúleo a nivel de tallo cerebral de adrenalina y noradrenalina. O sea que tenemos un control central y un control periférico. En la médula adrenal, produciendo también noradrenalina y adrenalina. Pero en la parte de la corteza vamos a empezar a liberar cortisol, que es el efecto que hace la CTH. Porque esta es la mediadora del freno. Y va a ser un biofeedback negativo para que esto se frene. Pero a veces no lo logra. Y ese es el problema del estrés crónico mantenido. Los niveles elevados de cortisol están involucrados en hiperglicemia, en obesidad, en sarcopenia, en pérdida de la capacidad de fijar calcio en los huesos, en un proceso de linfopenia porque intenta hacer regulación de la inflamación. Esto es proinflamatorio, esto es un intento del cuerpo por ser efecto antiinflamatorio, pero a costa de modular mi sistema inmune a la baja. Voy a tener un recuento de linfocitos bajos y eso va a generar una inmunosupresión. A nivel del estado de la capacidad emocional, entonces vamos a tener ansiedad, angustia y cuando ya la cosa está muy crónica y persistente, además de síndrome de fatiga crónica, depresión, asociado a trastornos del sueño. Por eso, esta charla iba dirigida a mirar cómo manejamos estrés, ansiedad e insomnio, porque son los síntomas que estamos viendo ahorita involucrados, aumentados por la situación de la contención que intentamos hacer con el COVID a través de mantener a la gente en casa. Eso ha hecho que mucha gente que no veía placentera al estar limitada en sus acciones se sienta bajo estrés. Hay otros que están felices, que están muy bien, porque su estrés son las relaciones con los otros. Cada individuo tiene una manera diferente de interpretar el ambiente. Para muchos de nosotros, estar en un ambiente de relación, conociendo gente, es fantástico. Para otros es estresante, los pone bajo estrés.
Y entonces, dependiendo de eso, pues la situación cuando nos tenemos que mantener en nuestra casa va a ayudar a que haya una serie de efectos deleterios, de que aparezca el estrés. De hecho, al principio de la cuarentena aquí en Colombia, lo que estábamos viendo todos era aumento de fenómenos de insomnio, ansiedad, ataques de pánico. Muy bien, cuando yo estoy nervioso, que es así como lo denominan los pacientes, voy a tener que mi mente va a estar en un estado de alerta permanente y me siento ansioso y temeroso. Todos los sentidos se agudizan. Entonces, el olfato está más agudo, la visión, el oído, y hace el sabor, y hace que todo esto a veces no sea agradable, sino por el contrario, que sea exacerbante, que me ponga más irritable. Voy a tener que aumento la producción de sudoración y puede llevarme a deshidratación y aumento de la sed. Y a veces no lo compenso porque hay gente que siente la sed y no toma agua. La presión arterial se eleva la frecuencia cardíaca. Entonces también tenemos gente hipertensa en crisis hipertensiva no controlada en este momento por las situaciones de estrés. Gente con procesos anginosos generados por el aumento de la frecuencia cardíaca generada por la noradrenalina y la adrenalina. A nivel del estómago vamos a aumentar la producción de ácido gástrico, pero con una parálisis del mismo, porque resulta que aumenta la secreción, pero el estómago se paraliza porque el exceso de simpaticotonía inhibe la capacidad de movimiento de todas las vísceras intestinales. Entonces vamos a tener reflujo y tendencia a la gastritis. A nivel del colon puedo tener trastornos de motilidad intestinal que en la fase inicial se están asociados a miedo, va a haber un aumento inicial para después entrar en parálisis, entonces puedo tener episodios de diarrea y luego de estreñimiento, distensión abdominal dolorosa. Hemos tenido aumento de la intensidad del síndrome de intestino irritable asociado a toda esta situación de dificultad. Aumento la liberación de histamina y puedo tener pacientes que empiezan a tener neurodermatitis y procesos de urticaria. Y a nivel de páncreas, producto del cortisol que se libera como un mecanismo de compensación para entrar a raya en la noradrenalina y la adrenalina, vamos a tener todo un trastorno metabólico en donde voy a aumentar la producción de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué hay de síntomas elevados de catecolaminas? Pues el aumento de la tensión y la velocidad de reacción con la que voy a tener respuesta a la situación, taquicardia, hace incremento de la actividad tiroidea, porque es un mecanismo también del efecto de la noradrenalina y de la adrenalina alta. Hay un efecto de vasoconstricción periférica, manos y pies fríos, me distribuye la sangre a donde el cuerpo cree que la necesita, entonces va a parar a músculos, cerebro y corazón, y le roba circulación a la zona gastrointestinal, a la piel, aumenta la presión sanguínea, la tensión muscular, aumenta la actividad renal, aumenta la producción de glucosa a partir de aminoácidos y grasas para aumentar los niveles de glucosa con los que pueda contarle el organismo, porque se supone que voy a correr, que voy a tener una actividad física. Realidad no es cierto, estoy quieto. Hay un aumento de secreción gástrica con disminución del aporte sanguíneo al intestino, al sistema reproductor, entonces va a haber una alteración también en la respuesta frente a las situaciones del medio ambiente y es lo que baja la libido. Hay otro factor de riesgo, aumenta la viscosidad sanguínea, la agregabilidad plaquetaria y aumentan moléculas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, y se aumentan las moléculas de adhesión. Y entonces puedo tener más riesgos a hacer coágulos. Y eso era normal, porque acuérdense que el hombre del pasado tenía que correr y si estaba herido debería coagular mucho más rápido para evitar desangrarse. Ya no nos hiere un animal, nos hiere la ofensa del jefe que de pronto es agresivo, del compañero que subvalora mi trabajo. Y si estoy mal parqueado y tengo una hipercoagulabilidad, voy a tener el riesgo de hacer un trombo. Por eso hay aumento del riesgo de hacerles, por ejemplo. En la fase crónica voy a tener disminución de endorfinas. En la fase aguda, las catecolaminas aumentan la producción de endorfinas para que si me golpeo no me duela, porque necesito correr y lo que menos es necesito sentir dolor. Pero lo que tenemos es estrés crónico, nuestros pacientes van a tener endorfinas bajas y eso quiere decir que hay una mayor sensibilidad al dolor. ¿Qué genera los niveles elevados de cortisol? Pérdida de sentido del humor a nivel de neurotransmisores, irritantes, sentimientos de ira, ganas de llorar, se bajan los niveles de estrógeno, progesterona y testosterona,
Aumenta el apetito, disminuye la actividad intestinal, hay disminución de la respuesta inmune, se aumentan los linfocitos de manera diferencial, hay aumento en los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, aumentan las pérdidas de potasio y de magnesio, que como van a hacer, se vuelve un círculo vicioso deleterio sobre el cerebro, porque el cerebro necesita magnesio para funcionar bien. El potasio se requiere dentro de la célula y no afuera de la célula, y se inhibe la actividad de la vitamina D, por más de que esos niveles de vitamina D estén en buenas condiciones, son en niveles aceptables. Aquí les traje el metabolismo de las catecolaminas, porque es bien importante que vean que el aminoácido esencial es fenilalanina, que se va a volver tirosina a través de un proceso de hidroxilación, y después de tirosina se vuelve en dihidrofenilina, que es la dopa, que después, gracias a vitamina B6 y una dopa carboxilasa, genera dopamina, el neurotransmisor normalmente conocido como neurotransmisor del placer. Pero él sigue su proceso, utilizando vitamina C como cofactor, se va a volver norepinefrina, y utilizando ese adenilmetionina, el famoso SAM, se convierte en epinefrina. La epinefrina o adrenalina es el neurotransmisor de respuesta rápida en segundos. La norepinefrina es la causante del estrés crónico. Esto es estrés agudo, esto es estrés crónico. Y como vemos, hay un proceso enzimático que está ocurriendo ahí en la médula adrenal. Y también ocurre en todas las terminales postganglionares simpáticas. Entonces, porque eso es lo que mantiene todo el sistema en actividad constante. Entonces, cuando uno tiene periodos de estrés crónico mantenido, lo nota cuando llega a casa y cuando por fin logra como intentar desactivarse, el cuerpo duele completamente porque es como si tú hubieras corrido una maratón, pero estando sentado en la silla de la oficina. Y entonces empezamos a tener todos los efectos deleterios del estrés. Aumento de la intensidad de los dolores de cabeza, la migraña, mareos, desmayos, pérdidas de memoria, aumento del ritmo cardíaco, sensación de confusión, hay gente que le da vértigo, ataques de pánico, como les conté, el aumento de la sudoración, dolor muscular difuso, a veces sentido de desorientación, están parados en la calle esperando un bus que pasa es por el lado de al frente, eso le ocurre a las personas y no es que estén perdiendo la memoria ni que hayan entrado en Alzheimer, es que hay desorientación y desubicación porque los neuromediadores de esa orientación, que es acetilcolina, están reducidos. Lo que hay en circulación es mucha noradrenalina, adrenalina y cortisol. El paciente se vuelve impaciente, con tendencia al llanto, con tendencia a ira. Puedo caer en depresión ya por síntoma de fatiga crónica y nos va a aumentar como un mecanismo autónomo de búsqueda por volver a estimular y sentirme despierto y más orientado a que yo abuse tanto de alcohol como de cigarrillo, porque estos son mediadores que vuelven y como que impulsan al organismo nuevamente. Y también el abuso del café, porque el café no es que es malo, es la cantidad de café que consumimos lo que lo vuelve efectuador de más estrés. La persona puede quejarse también de empezar a tener temblores en manos y piernas, la tendencia a comerse las uñas, vamos a tener problemas digestivos como ya les mencioné, como la zona prefrontal no alcanza casi a hacer reacción, hay dificultad para toma de decisiones en el estrés crónico. Entonces te ponen a tomar decisiones y te queda difícil. Para poder tomar decisiones hay que concentrarse y eso también está en déficit, para poder permitir que el hipocampo, con la memoria y con la información que tiene, le pueda dar la información a la zona prefrontal para que al final la ejecución sea la más adecuada. Y eso está bloqueado, porque se queda todo en una autorreverberación entre amígdala, núcleo caudado y tallo cerebral. Eso ocurre en el estrés crónico persistente, porque el cerebro trata de desengancharse y desengancha la parte de la corteza prefrontal para tratar de mantener algo de autonomía en el trabajo. Voy a tener problemas de sueños y síndrome de cansancio. Entonces, todo esto es generado por el estrés crónico persistente. Hans Heile en el 36 ya hablaba del estrés y hablaba de fases del estrés. La normal, que es la reacción de alarma, que si uno logra controlarla se debe desaparecer en pocos segundos, o sea, horas, si yo ya logré controlar la dificultad. Pero lo que ocurre cuando hay estrés crónico es que se genera un estado de resistencia, que es cuando yo estoy expuesto de manera prolongada a amenazas de agentes físicos, químicos, porque el estrés a veces no es solo lo que está ocurriendo en la zona externa, está también en mi fisiología interna, en cómo estoy internamente. Se dice que es estresante la comida proinflamatoria, el exceso de comida chatarra se puede volver un estrés biológico,
porque el organismo se siente mal alimentado. El estar expuesto a químicos tóxicos también les va a generar problemas de estrés que está en un nivel bioquímico. Y también los estrés social y de relación. Entonces, esto va a generar un proceso de adaptación en donde el estrés, el paciente no es tan consciente del mismo, pero ahí está produciendo niveles persistentes de noradrenalina, adrenalina, cortisol. Si nos miden cortisol AM, quizás está más bajo que el cortisol nocturno, que eso es paradójico, que es cuando ya vemos estrés crónico persistente, o sea, todas las relaciones de nivel de cortisol AM y PM están invertidos. Y llega un momento en que ya se van a la baja y es cuando aparece la fase de agotamiento, en donde ya hay alteración tisular, aparece todo eso que ya hemos llamado desde antes, toda la patología psicosomática, fibromialgias, trastornos de ansiedad generalizado con episodios de hipertensión, en donde esa psique interviene activando mi cerebro y afectando el soma. Y entonces yo les digo que es que ya todas las enfermedades son psicosomáticas, ya sabemos que nada ocurre en periferia orgánico que no afecte el cerebro y nada ocurre en el cerebro que no termine afectando el cuerpo. Entonces lo que vamos a tratar es de mirar cómo le ayudamos a manejar al paciente ese miedo, si esa amenaza es real o es generada por una perspectiva, una idea, una creencia que está generando esa situación. Para que esa amígdala no se esté activando constantemente y no estemos generando después una persistencia a una angustia dada porque ya no hay el evento estresor externo, sino la idea, la dificultad. Actualmente estamos viendo que las mayores causas de angustia de los seres humanos es la economía, el qué va a pasar con el futuro, la incertidumbre, porque creíamos, porque eso es una falsa creencia, que todo lo controlábamos. El ser humano cree que todo está bajo control y no es cierto. Siempre hay un grado de incertidumbre y ese grado de incertidumbre para mucha mente genera miedo y cuando se vuelve crónico hablamos de ansiedad. En la fase del miedo inicial, lo que uno libera es este neurotransmisor, la vasopresina, que es la misma hormona antidiurética. Está producida por el hipotálamo en el núcleo supraóptico, acá en la zona posterior, y en el paraventricular también producimos oxitocina. Y baja y se almacena aquí atrás en nuestra neurohipófisis. Vamos a tener también elevadas concentraciones junto con la noradrenalina y la adrenalina en el núcleo cerúleo y en la sustancia nigra, que todos ellos son núcleos de producción de activación simpática de catecolaminas. Hace efecto vasoconstrictor, eso que vimos en la periferia, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la agregación plaquetaria, la liberación de factores de coagulación, en especial en el octavo y el décimo, y también está involucrada en el reconocimiento social. Como efecto que podríamos ver benéfico, regula la temperatura y es analgésico. El etanol, y por eso mucha gente se va hacia el consumo de alcohol, inhibe la producción de vasopresina y va a dar una sensación de relajación. Entonces, este neuromediador está involucrado en el miedo. Como vimos, la dopamina es un precursor de la noradrenalina y la adrenalina. Hay una muy buena concentración en la amígdala y esa cantidad directamente proporcional a la sensibilidad que tenga ese paciente al miedo e inversamente proporcional a la cantidad de interconexiones amígdala, cíngulo anterior y zona prefrontal. Entonces, generalmente uno tiene que ir a mirar cómo le maneja el miedo al paciente. Y a veces les voy a dar un pequeño tip. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Váyase y muéstreme y piense qué es lo peor que puede pasar. Porque la idea es tratar que eso logre el efecto de, al ponerle algo de lógica, manejar la situación. Entonces, la idea es que miremos cómo logramos que haya liberación de dopamina a través de aumentar la conexión entre corteza prefrontal y amígdala. Y eso se puede hacer con un buen interrogatorio y una buena PNL. Ahí funciona el diálogo y el sentido de poner algo de corteza prefrontal. Muy bien. El 50%, como les contaba, de esa dopamina lo podemos producir en el microbioma intestinal. Él es el mediador del comportamiento compensado, del placer, de la regulación de la producción de la leche. También tiene que ver
con sueño, con atención y con aprendizaje. Y también se ha visto que tenemos cantidades muy disminuidas cuando tenemos déficit de atención como hiperactividad. Bueno, de angustia yo ya les conté algo, que es esa sensación difusa de preocupación y de dificultad, en donde hay una tensión constante, incrementada con sensación de molestia motriz. Regálenme 5 minuticos. Marina, ¿me puedes contestar acá, por favor? Y hay una cuestión en donde la propia identidad empieza a verse vista con dificultad. ¿Cómo puedo ayudar a que haya significado en la existencia? Porque cuando lo pierdo, así lo veía Freud, es una causa de estar en angustia constante. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué quiero? ¿Qué expectativa tengo? ¿Cuál es el perdido? Y ya creo no poder poner otra vez a prueba en lo que estoy haciendo al día a día. Y entonces eso les va a dar la posibilidad de mirar cómo también podemos con PNL mirar dónde está la dificultad. ¿Dónde puedo quitar esa sensación difusa, no clara de tensión y de preocupación? Porque eso es lo que está generando esa posibilidad de hacer trastornos de ansiedad generalizada, de angustia, que me va a dar pérdida de placer, dice que hay llamadas constantes, por el gusto de la vida, falta de ganas en realizar las tareas cotidianas, falta de motivación en el empleo, descenso de la actividad intelectual, ansiedad con miedo a volverse loco o morir, hay trastornos del humor, inestabilidad emocional, impulsividad y trastornos asociados en la alimentación e incluso en la sexualidad. Empezamos a ver una afectación abrumadora de la capacidad de responder al medio ambiente. Se dice que en Estados Unidos alrededor del 18% de la población mayor de 18 años de edad tiene esta patología de base, trastornos de ansiedad generalizada. Y entonces eso puede ser empeorado por algo que a veces no le damos tanta importancia. Alimentación inadecuada, exposición a toxinas, exposición crónica a campos electromagnéticos de teléfonos celulares e inalámbricos, monitores para bebé, medidores inteligentes, dispositivos con Bluetooth, que empiezan a generar ese efecto de aumentar la predisposición a tener ansiedad, porque afectan canales de generación de óxido nítrico con superóxido que aumentan la producción o la inhibición de los materiales de radicales libres y de pH ácido, que van a causar disfunción mitocondrial. Y se ha visto que esto es un factor también que genera situaciones de ansiedad. O sea, hay una correlación entre el número de mitocondrias a nivel cerebral con situaciones de ansiedad. Los pacientes con ansiedad crónica persistente empiezan a tener una toxicidad mitocondrial generada por una alteración en la producción de óxido nítrico y de un buen intercambio entre calcio y magnesio en el cerebro, que va a ver afectada la función cerebral. Y de hecho, disminuye la capacidad de memoria. En la ansiedad también se ha visto que hay una correlación con microbiomas alterados en el intestino, con exposición a moho tóxico, con bajos niveles de magnesio, de vitamina D, de vitamina B, bajos grasas omega 3 de origen animal. Y se ha demostrado que cuando uno tiene pacientes con ansiedad, eso lo hicieron un estudio con estudiantes de medicina, al aportar grasas omega 3, la ansiedad disminuye en un 20%. O sea, un buen aporte de buena calidad en la nutrición va a disminuir el efecto deleterio de la ansiedad y me ayuda a corregir toda esa situación que hay allá funcional, mitocondrial y de relación entre sodio, potasio, magnesio y calcio para tener un adecuado funcionamiento de las neuronas. Esos efectos benéficos de omega 3 a nivel cerebral. Muy bien, entonces miren, ahorita les traigo ya cómo sería el manejo visto desde las medicinas alternativas de todo esto que ya hemos visto. Vamos a revisar algo de insomnio, les contaré algo resumido de insomnio, pero que también hay de neurociencias, pero les voy a contar ya cómo ir metiéndonos en el manejo, porque nos hemos gastado más de lo que yo tenía determinado para esta área, porque la idea es que fuera solo de 2 horas. Vamos a ver y vamos a tratar de que el tiempo sea altamente efectivo. Muy bien. Los chinos tienen una correlación excelente entre órganos, esto desde la visión oriental se llama el reino del agua, pero desde el occidental es riñón y vejiga,
implicados con la emoción. Entonces, los pacientes con mucho miedo, con ataques de pánico, versión de diagnóstico occidental, debemos ir a nutrir el reino del agua, el riñón y la vejiga, porque les va a ayudar a manejar el miedo y a evitar que liberen tanta noradrenalina y adrenalina. Entonces, hay cepas homeopáticas que sirven para el riñón, berberis, apis, cántaris, que van a ayudar a hacer refuerzo al funcionamiento del riñón y les va a ayudar a mejorar esa tendencia a miedo. Cuando el paciente está muy irritable, que se siente frustrado, que las cosas no le salen como quería y que esto es lo que está causando su estrés, hay que ir a sustentar hígado y vesícula biliar, el reino de la madera de los chinos. Y hay cepas que van a hacer ese soporte, licopodio, luz vómica, cardus, que van a ayudar a que estos órganos funcionen de manera adecuada. Chelidonium en vesícula. Y hay una cosa interesante, el que preguntó por arritmias cardíacas, el Chelidonium es una cepa homeopática que los homeópatas vieron que hace muy buen efecto en el manejo de arritmia cardíaca. Y es porque para esta visión homeopática, como también para los chinos, el exceso de bilis sobrecarga el fuego y lo lleva a arritmia cardíaca. Entonces, por ejemplo, hay visto que esa cepa homeopática, Chelidonium, que tiene muy buen efecto en vesícula biliar, va a ayudar a regular tendencia a la arritmia cardíaca y a la taquicardia. El corazón y el intestino delgado, que es el reino del fuego, es el famoso Chen de los chinos, que es mente y emoción. Y en la fase emocional me maneja las tristezas, la tendencia a la depresión. Entonces, cuando doy cepas homeopáticas que nutran a mi corazón y lo mantengan en buen funcionamiento, como árnica, como crátegus, vamos a tener buen control de la emoción que él soporta, que él modula y me puede llevar otra vez a recuperar la alegría de estar vivo. Hablando de la ansiedad, que vimos que es el reino de tierra, es el vaso, el páncreas y el estómago. Acá no nos quedó sino el páncreas y el estómago, pero está el vaso. Y el vaso, para la visión de los chinos, que no lo tenemos así en el occidente, es el regulador de toda la nutrición del sistema. Toma los sabores de los alimentos y nutre cada reino. Le da el salado al reino del agua, el ácido agrio al reino de la madera, el amargo al reino del fuego. Él se queda con el dulce para nutrirse él y le regala a pulmón y colon, que es el reino del metal, el picante. Y entonces cuando tenemos mucha nostalgia, por ejemplo, todo este tema ahorita de elevar las defensas con jengibre, con canela, con pimienta negra, pero en cantidades muy pequeñas porque la idea es el sabor. Los chinos hablan de pizcas porque lo que requieren es el sabor. Vamos a nutrir a estos órganos y igual que la drosera o que el sambucus nos van a ayudar para que ese pulmón se libere de la nostalgia, porque cada uno de estos reinos maneja una emoción. Y en el estrés, cualquiera de estas emociones pueden ser mi talón de Aquiles: exceso de ansiedad, mucho miedo, irritabilidad, tristeza o nostalgia, que se puede confundir con tristeza. Entonces, cuando yo sé manejar esto de los orientales, no para hacer acupuntura, porque lo podría hacer y está muy bien indicado, no para hacer moxa, sino para mirar con qué sustento la nutrición, el alimento, porque ellos también hablan de que yo puedo dar, además de sabor, vegetales, alimentos de nutriente de color que nutran a cada reino. Yo los invito a los que saben medicina china, revisen la beancología, porque son herramientas poderosas, no solo para el buen funcionamiento del órgano, sino para mantener en buenas condiciones las emociones que maneja cada reino. Y eso es una herramienta bastante buena. Vamos a hablar un poquito de sueño y cerebro. Se dice que dormir es crucial para nuestra supervivencia y muchas enfermedades se generan después de alteraciones a largo plazo en el patrón del sueño. Entonces, trastornos de memoria, el Alzheimer, tiene que ver con procesos de insomnio previos que ha tenido el paciente. Se dice que el tiempo requerido para dormir y descansar es un rasgo genético, en donde se participan muchos genes, pero hay este gen que encontraron, que es un gen del receptor adrenérgico beta 1 que muta. Esa mutación es muy rara, afecta solamente a 1 de cada 25.000 personas. Y para esos pacientes es normal con 4 horas de sueño. Estos son para los únicos que 4 horas es suficientes. El resto de los mortales tenemos que dormir entre 6 a 8 horas. Y cada ser humano requiere o 6, o 7, o 8 horas. Y uno tendría que revisar cuál es su nivel de básico mínimo de sueño para el otro día estar en buenas condiciones haciendo la actividad con las mejores
actividades mentales para ser eficiente en su trabajo, en lo que le hace o le gusta hacer. La alteración de la actividad de una región encefálica, llamado el tronco del encéfalo dorsal, es el encargado de regular el sueño. Y allí hay unas neuronas que expresan el ADRB1, eso es un receptor que es lo que promueve que uno se despierte. Y esa investigación la consiguen acá en este documento que yo les voy a mandar o lo van a ver cuando vean la presentación. Entonces, este es el proceso normal de lo que está involucrado en el sueño, que se activa y que se inhibe. Y que hay que inhibir un poco la amígdala, el puente, la zona del paro hipocampo y activar un poco la parte singular y aquí la zona también del prefrontal. Entonces, el sueño es muy importante para que nuestro cerebro consolide las memorias más importantes y haga mantenimiento, elimine productos tóxicos que están generados mientras estamos despiertos y sobre todo elimine el beta-amiloide, que cuando se acumula es el causante por ahora mediador del Alzheimer. Un sueño reparador dura en torno entonces a 8 horas, tiene dos fases, el fase REM y el sueño no REM, en donde hay un sueño más profundo que ese no REM predomina en la primera mitad de la noche. Tiene una serie de fases, esa fase no REM, y entre las funciones de este periodo está consolidar mi memoria y adquirir y refinar habilidades motoras. En la fase REM, lo que se ayuda es a que nosotros tengamos capacidad de superar los sentimientos negativos y establece nuestros niveles relacionales. Se dice que en el sueño REM resolvemos los problemas que no pudimos resolver en el día. Decimos lo que no pudimos decir en el día. Entonces, un sueño de carácter entrecortado, en donde es muy superficial y me despierto muchas veces, así me quedé 8 horas en la cama, va a reducir sensiblemente mi estado de ánimo. Porque dormir es la medida más eficaz para resetear el cerebro, renovar la salud de ese cerebro y tener un buen día al día siguiente. Entonces, si yo me despierto múltiples veces, para el cerebro es no descansé. Entonces, aquí ven estudios de también magnetoencefalografía funcional para mirar qué áreas se estimulan en fase REM y no REM. Se los traje más como información. Se ve que cuando hay una privación de sueño, cuando no duermo bien, se afecta mi sistema inmune. Se caen en un 70% la población de células anticancerosas, las NK, las natural killer. Contribuye también la falta de sueño a la obesidad, la diabetes, el cáncer e incluso muerte prematura está asociada también a esos periodos de dificultad de no conciliar el sueño. Las personas que tienen 45 años o más y que duermen menos de 6 horas tienen un porcentaje, una porción 3 veces mayor de sufrir un infarto o un ictus cerebral, un ACV, que aquellos que duermen lo suficientes. Por eso es también tan importante tratar los problemas del sueño y por eso se ha vuelto, no sé qué tanta frecuencia en estos países, pero acá se nos ha puesto la moda de hacer polisomnogramas para detectar las apneas de sueño nocturno, porque están asociadas también a aumento de la incidencia de Alzheimer y el hecho de que logremos que estas pacientes logren dormir muy bien y respirar adecuadamente durante la noche va a retardar la aparición de la enfermedad en al menos unos 10 años. Cuando no duermo bien, al día siguiente estoy malhumorado, con dificultad para concentrarme y siento que no me tolero ni mí mismo. Entonces, hay que mirar cómo logramos que esos pacientes irascibles les revisemos su calidad de sueño. Entonces, ¿qué recomendaciones hay para dormir como está durmiendo este bebé? Que uno no debiera usar despertador, que debiera permitir que esa zona que les dije que está en la zona predorsal se activara y yo misma me despertara por mí misma, o sea, que no continuara durmiendo, porque eso quiere decir que eso ha sido suficiente para el cerebro para volver a activarse. Que el tiempo que cuente en la cama es que sea de verdad durmiendo, porque todo eso que gastamos de intervalos en los que no logramos dormir está cortando nuestro tiempo útil de sueño. Hay que bajar la temperatura del medio ambiente. El cuerpo necesita para poder dormir reducir la temperatura en aproximadamente 1.2 grados. La temperatura ideal son 18.5 grados en el dormitorio para lograr conciliar el sueño. Reducir al máximo la luz. Actualmente una de las causas de insomnio de niños y adultos es el uso constante de las pantallas con esa luz azul de corta longitud de onda que reduce la producción de melatonina. Que uno debiera levantarse si no se consigue dormir, caminar un rato y volver a acostarse.
que la recomendación no es quédese en la cama, sino que logre levantarse y hacer alguna actividad para lograr conciliar el sueño, que no se vea nada que sea muy estimulante antes de irse a dormir, que evite la cafeína después de comer a mediodía y del alcohol en las horas de la tarde, si usted es muy sensible, porque hay gente que no lo es y se puede tomar inclusive su café para irse a dormir y duerme igual. Entonces, dependiendo mi sensibilidad a la cafeína y mi metabolismo de fase 1 en hígado, voy a ver si sí tolero o no ese café. El alcohol tiene un efecto depresor, me va a inducir la parte inicial del sueño, pero al final empiezo a hacer despertares intermitentes, porque me seda, no me duerme. Bloquea el sueño REM y hace múltiples despertares, como les conté, a lo largo de la noche. Entonces vamos a empezar a hablar de qué podemos recomendar a los pacientes. Modificaciones en la dieta. Y vamos a empezar a mirar cómo cuando aporto espárragos en la dieta, en la medida de lo que sea posible, de que lo consigan los pacientes, porque habrá cosas de estas que es interesante, pero aquí no acceden a ello. Pero si lo pueden, que empecemos a generar la cultura del consumo. Estos espárragos son ricos en ácido fólico, que son esenciales para mantenernos tranquilos. Se pueden aportar en ensaladas, en la plancha, al horno. Además de dar fibra, nos contribuyen con vitamina B. Las naranjas ricas en vitamina C son muy importantes porque frenan los niveles de la hormona del estrés, del famoso cortisol. Y entonces va a ayudar también a elevar la capacidad de mi sistema inmunológico de responder, pero tiene el efecto de regular la producción de cortisol. Los yogures naturales, no los procesados, sino los que yo pueda hacer en casa. Los famosos yogures griegos que a mucha gente no le gusta porque está acostumbrado a que sean menos espesos y con sabores. No, lo ideal es que sea yogur natural porque este puede ser un buen prebiótico para mejorar mi calidad de flora intestinal y va a favorecer entonces la producción de serotonina que va a regular el sueño. Avena, como la vamos a ver, la avena también se da homeopatizada con este mismo objetivo. Es un carbohidrato complejo que va a ayudar a aumentar los niveles de serotonina en el cerebro. Actúa como un sedante. Es uno de esos carbohidratos complejos que actúa como sedante por aporte de complejo B. El chocolate negro, se recomiendan de 40 a 50 gramos, pero negro, no el dulce. Nosotros acá en Occidente estamos muy acostumbrados, sobre todo aquí en Colombia, a que sepa dulce. No, el chocolate debe saber a lo que debe saber. El chocolate sabe amargo. Y es lo que va a ayudar es a reducir los niveles de hormonas del estrés. Acuérdese que es el precursor del triptófano, que también me puede llevar a la producción de serotonina y de melatonina. Me va a inducir el sueño. Todos los alimentos de color morado van a nutrir el reino del agua, las berenjenas, las remolachas, los arándanos. ¿Y qué es lo que tienen? La col esta lombarda, que es una col, el repollo morado, es rico en antocianinas, que van a proteger la parte cardiovascular del efecto del exceso de noradrenalina y adrenalina, y también mejoran la claridad mental, y son útiles en la lucha contra el estrés. Aportar zumo de limón, y vamos a ver cómo eso también se colocó en un elemento que tiene Requevet, que aporta el limón, porque va a ayudar a controlar los efectos del estrés, la fatiga y el cansancio crónico. Aportes de vitamina C, pero también de unos bioflavonoides que ayudan a que el metabolismo de noradrenalina y adrenalina sea normal en el hígado, porque es allí donde parte de esos neurotransmisores en circulación son rotos y eliminados de circulación rápidamente, aclaran la producción de noradrenalina y adrenalina. Como sabor cítrico, le van a ayudar al hígado para eliminar ese tipo de elemento que cuando se prolonga en vida media se vuelve tóxico. Acá tenemos la famosa manzanilla, la famosa tranquilizante por naturaleza que se ha utilizado en té, ayuda a manejo de ansiedad generalizada. Se ha visto que cuando se utiliza por un periodo de tiempo, que pueden ser 8 semanas de tratamiento, hay una caída significativa en los síntomas de ansiedad. También se puede asociar a la valeriana, a la flor del naranjo o a la hierba luisa, que son elementos de fitoterapéutica que la tradición en este lado del mundo y en Europa han utilizado de siempre como eventos sedantes y se puede preparar como una aromática. Siempre hay que aportar zinc, que viene generalmente en ostras, pero que también lo van a encontrar en pescado junto con el fósforo, porque van a ayudar a combatir la sensación de cansancio y aportan energía extra. Estos anacardos, que son frutos secos, les van a aportar magnesio, que es el mineral antiestrés.
Es el elemento que utiliza el cerebro para ir a regular y poner en equilibrio lo que adrenalina. Va a ayudar también a relajar el músculo liso de los vasos sanguíneos, entonces me vasodilata, que es el efecto del magnesio. Y entonces va a contribuir con que también tengamos más oxigenación cerebral. Ayuda también a prevenir los dolores de cabeza y las migrañas y son aportadores de omega 3 también. Aportar germen de trigo, que es una rica fuente vegetariana de colina, que es el precursor de la acetilcolina, que es el neurotransmisor relajante, es el neuromediador del parasimpático. Y me va a ayudar entonces en que ese equilibrio que está hacia simpático, mucho simpático, empieza a subir el parasimpático. Las remolachas, como vimos, son una fuente adicional, fuera de su color, es que aportan nitratos que van a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo del cerebro y a mejorar la actividad cerebral. Junto con el ajo, que también va a hacer efecto vasodilatador. Y se ha visto que también contribuye a disminuir la tendencia de la glía a hacer sobreproliferaciones. Entonces hay investigaciones para manejo y control del glioblastoma con ajo. Esto es de fitoterapéuticos. El extracto de la salvia, que se utiliza tanto las hojas como las flores, es un elemento que su actividad de sus fitoquímicos disminuye la descomposición de la acetilcolina, o sea, desacelera que las colinesterasas acaben con la acetilcolina. Y eso va a ayudar entonces a que la persona se sienta más tranquila, más relajada, pero también le va a ayudar en la memoria y en el aprendizaje. Las yemas de huevo aportan colina, que es el mismo mediador de la acetilcolina. Que uno debe aconsejarle a los pacientes irse al consumo de carbohidratos complejos como guisantes, estas son las famosas alberjas, en Colombia les decimos alberjas, los granos enteros, porque van a ayudar a dar un buen aporte de glucosa al cerebro, pero de manera mantenida, no en picos como me haría el azúcar. De hecho, en los pacientes con mucho estrés hacemos que salgan y hagan dietas antiinflamatorias, que es bajar los niveles de carne roja, no quitarlos, sino bajarlos, aumentar pollo, pescado, aumentar el ingreso de omega 3 saludable, como es aceite de oliva, aguacate, frutos secos, que es lo que les están mostrando ahí, y ayudarles también a que quiten todo lo que lleve preservativos, conservantes y saborificantes, porque son factores de estrés orgánico. Voy a poner a mi hígado a metabolizar y a gastar energía, no en controlar los niveles exagerados de cortisol, noradrenalina y adrenalina, sino en tratar de también controlar todos los tóxicos que están adheridos a los nutrientes de la dieta. Entonces, la idea es que el pescado me va a ayudar a aportar fósforo, pero también omegas 3, que van a ayudarle impulso a nuestra memoria. Las nueces también mejoran la memoria de trabajo, aportan hierro, que van a mejorar la oxigenación. Los frutos secos como tal también aportan magnesio, fósforo, potasio, complejo B y vitamina E, que es el antioxidante de los tejidos grasos. Y el aguacate, que tiene también un alto contenido de vitamina E, pero también de omega 3, que va a ayudar a prevenir el proceso de envejecimiento y el deterioro precoz de la salud del cerebro y nos previenen del desgaste. ¿Qué otros elementos podemos aportar? Porque lo que ocurre es que hay un proceso proinflamatorio en el cerebro, que es muy diferente al proceso proinflamatorio que puede a nivel orgánico periférico. Y allí también puede intervenir la cúrcuma. Se ha investigado cómo la curcumina, que es el ingrediente activo, es capaz de cruzar la barrera hematocefálica. Y entonces allí va a ser un efecto antioxidante y antiinflamatorio, que va a ayudar a mejorar memoria, a aliviar la depresión, aumenta serotonina y dopamina y nos va a ayudar a mejorar el estado de ánimo. Y me ayuda a la neurogénesis, a eso que les digo que media la aldosterona y que se ve inhibido por las situaciones del estrés. Las semillas de lino, la linaza, también es una fuente de omega 3 de buena calidad de origen vegetal, junto con las semillas de chía, y uno las puede incorporar en la dieta. Y estas son, quizás la chía es más cercana de acá, la linaza es más cercana en los europeos, pero la chía también es un aporte que uno puede agregar en las ensaladas, en el arroz, y va a ayudarnos a aumentar el efecto de los omegas 3, que es antiinflamatorio y antioxidante. La vitamina C, como les decía, está muy involucrada en la glándula pituitaria y también en el hipocampo. Y en la pituitaria, acuérdese que ella es la mediadora de toda la parte hormonal. Entonces, la idea es que uno tiene que estar aportando de todas maneras vitamina C para ayudar a equilibrar y tener disponibilidad de vitamina E.
Entonces tenemos vitamina C no solamente en las frutas, sino también en el brócoli, en el coliflor, que van a ayudar a mejorar la calidad de nuestra dieta. Hay que aportar magnesio porque él es también muy importante en la conversión de vitamina B en su forma activa, se convierte en un mediador enzimático. Y a partir de todo también es base ese magnesio en mediadores como el ácido glutámico para hacer efecto antioxidante. Entonces les va a ayudar a mejorar la memoria de trabajo y a largo plazo. Y lo vamos a encontrar en las semillas de calabaza, en el cacao, en las almendras y en los frutos secos, que son ricos en magnesio. Entonces, ya como nutrientes específicos, uno siempre debe aportar ácidos grasos omega 3, como el ácido docosahexaenoico, el DHA, que cuando está en déficit se ha visto que provoca hiperactividad, trastornos de aprendizaje y depresión, porque se ha visto que también cuando soporto buena calidad de omega 3, mi paciente, si está en depresión, va a disminuir el uso de antidepresivos. La dosis recomendada es de 1.250 a 3.750 miligramos de aceite de pescado, que aporten 325 a 975 miligramos de DHA. Uno puede aportar coenzima Q10, que es el mediador allá en la parte de los citocromos, en la parte donde están pasando los electrones para la generación de energía, ahí va a actuarme perfectamente esa coenzima Q10. Mucha de ella sale de las vísceras, son los buenos dadores de coenzima Q10, pero ya también la tenemos como suplemento y uno la puede dar de 30 a 120 miligramos diarios para disminuir la sensación de desgaste y de cansancio. Y va a ayudar también a mejorar la calidad de nuestra capacidad mental y a dar respuestas rápidas frente a las situaciones del día a día. La fosfatidilcerina es un nutriente que también hace parte de los elementos lípidos, pero que se ha visto que es fundamental para mantener las membranas neuronales. Nos ayuda a almacenar y enviar neurotransmisores, mejora memoria, mejora la sensación de empatía y la tendencia a la introversión. Y la dosis recomendada que uno puede suplementar fosfatidilcerina va de 200 a 300 miligramos diarios. Siempre hay que dar este aminoácido que es la glutamina, porque es el precursor del GABA, que es el tranquilizante. Y del otro lado también le ayuda el ácido glutámico, o sea que esta glutamina me va a ayudar a equilibrar entre ácido glutámico y GABA. El ácido glutámico tiende más a ser un excitante, el GABA un inhibidor. Pero el cuerpo es tan inteligente que utiliza el mismo mediador para que la inteligencia del sistema mire que tiene que equilibrar, si aumentar la producción de GABA o la de ácido glutámico. En pacientes con síndrome de fatiga crónica, que se duermen cuidando un tigre, como me dicen algunos de ellos, uno tendría que ir, no ir a dar el ácido glutámico, denle la glutamina, para ayudar a que el sistema pueda tener con qué hacer precursores para el activante otra vez del sistema nervioso central. El exceso de ácido glutámico es el que es el excitotóxico y termino generando eso que se llama síndrome de fatiga crónica. Esta glutamina entonces va a favorecer la actividad mental del paciente y evita la acumulación de metales pesados que son tóxicos para la función del cerebro. La dosis recomendada de glutamina viene de 500 miligramos, se debe tomar lejos de las comidas en fase de prevención. Y cuando ya tengo pacientes con mucha ansiedad, uno puede irse hasta 2 gramos en caso de exagerada ansiedad. Aportes de magnesio, la dosis recomendada son 300 a 500 miligramos diarios con la comida o media hora antes de acostarse, porque les va a ayudar a relajarse mejor y a que la melatonina que se produjo tenga mayor efecto relajante. Además, que dado esas dosis de 500 miligramos antes de acostarse, también hace un efecto analgésico, que es como la gente generalmente está asociando al magnesio, como un relajante muscular y que disminuye el umbral de dolor por ese dolor corporal dado por esa tensión constante. Entonces va a ayudar a manejar ansiedad, irritabilidad, en hiperactividad. A veces conviene que uno lo asocie a zinc, a cobre y a manganeso. Y va a ayudarles también a regular tendencias a tener la glicemia alterada. Uno siempre en los diabéticos debiera aportar magnesio porque es un cofactor en la producción de una buena calidad de insulina. Aportes de triptófano, porque es el mediador para la producción de serotonina y de melatonina. El triptófano se metaboliza en serotonina y en dopamina, y entonces uno puede dar de 100 a 300 miligramos de la 5-hidroxitriptamina o de 500 a 1000 un gramo de triptófano al día, porque este es el precursor, esta es la fase activa, como entra a nivel de barrera hematocefálica para generar su acción. Entonces, uno cuando da el activo da una dosis más baja, pero cuando da el precursor, pues da una dosis más alta, porque muy probablemente parte de ese triptófano se puede quedar en periferia y no exactamente con ese efecto que yo quiero,
que es que me ayude a empezar a darme sensación de tranquilidad. Lo que vamos a facilitar es la producción endógena de serotonina y de melatonina. Puedo aportar también oligoelementos como manganeso, cobalto y litio que van a regular los estados de ánimo. Acuérdense que el litio se utilizó durante mucho tiempo en manejo de ansiedad y en trastorno obsesivo-compulsivo. El problema del litio en dosis macromoleculares, como era como se usaba antes, es que es tóxico con la tiroides. Entonces, la idea es que consigan estos oligoelementos homeopatizados para poderlos aportar al paciente. Se consiguen en vías bebibles, orales, o se pueden colocar, también se pueden conseguir en tabletas. Lo pueden conseguir como ustedes quieran. La idea es que homeopatizado da simplemente la cantidad necesaria al ser un oligoelemento y van a obtener ese mismo beneficio. Vitamina C, ya hablamos de eso. Cuando es vía oral, la recomendación es que podemos ir hasta casi 2 gramos diarios en pacientes que tienen un estrés oxidativo muy alto, síndrome de fatiga crónica. Quizás no son los que están en la fase aguda del estrés, pero sí en los que están ya con los efectos deleterios del estrés, en donde hay toda la sensación de cansancio, dificultad en la concentración y mucha irritabilidad, y están además inmunosuprimidos. Tengo pacientes inclusive con recuentos de leucocitos bajos, leucopenia por exceso de cortisol. Entonces la vitamina C también entra como un estimulante para que en médula ósea se aumente la producción a través de esta vitamina C, que es un mediador, que les va a ayudar también a hacer soporte de colágeno y una serie de cosas adicionales que dan sensación de bienestar al sistema. Hay que dar todo el complejo B de preferencia, aunque nos vamos a veces más por la vitamina B2, porque es el que se ha visto que tiene, junto con la B6, efecto sedante. Pero la idea es dar todo el complejo B, 50 miligramos diarios de complejo B completo. De extractos herbales, entonces aquí ustedes ven cómo vuelve a aparecer la avena sativa, que se utiliza en infusión, que lo puede uno preparar como una aromática. Tenemos también de la zona de Oriente el eleuterococo, que es el famoso ginseng siberiano, que hace un efecto adaptógeno. ¿Y qué es? Que nos prepara para las situaciones de estrés. Es casi un estimulante. Todas las culturas tienen adaptógenos. El nuestro es la maca. En este sector tenemos también el mate de coca, que también se utiliza como adaptógeno. ¿Qué es el adaptógeno? Nos prepara para el estrés y permite que ese estrés sea modulado y no nos sobrecargue. Entonces, para eso se toman esos adaptógenos. Ya no es para manejar los efectos del estrés, sino para prepararme para que el estrés no sea tan agresivo. Eso quiere decir que si yo planeo hacer un gasto grande o voy a tener periodo de ayuno o voy a tener que hacer un gasto de energía adicional, puedo utilizar cualquier elemento adaptógeno para que yo lo tolere sin que tenga un efecto deleterio sobre el organismo. El eleuterococo es uno de esos que se utiliza. El ginseng tradicional también tiene ese efecto y por eso lo van a ver en fórmulas en donde se están dando para que el paciente tolere los niveles de estrés, pero sin todos estos efectos deleterios. Es como si regulara a la baja el cuerpo y ayudara a que el cortisol cumpla con su función y rápidamente el cerebro tenga en equilibrio dopamina y serotonina, sobre todo serotonina, para que yo analice qué es lo que está en dificultad y dé una respuesta mejor. Otra opción, que también la van a encontrar homeopatizada, es el famoso hipérico o hierba de San Juan, que tiene una tendencia a ser más como antidepresivo, como estimulante para cuando ya también hay el exagerado cansancio o mucho dolor, porque va a regular también la percepción del dolor. Me sirve también en los estados de exagerada irritabilidad. Como extracto seco, aquí se recomiendan 300 miligramos 3 o 4 veces al día. Hay que tener cuidado porque cuando se toma como fitoterapéutico en dosis alta, puede haber un efecto de fotosensibilización, que por aquí yo creo que lo dejé, esto acá, que produce fotosensibilización y eso para mucha gente es muy molesto. Entonces hay que mirar la dosificación y en qué momento darlo para evitar que haya esa pigmentación por exposición al sol. El otro es el lúpulo, que también está homeopatizado y la razón es que se busca encontrar ese mismo efecto benéfico en la dosis mínima que pueda leer el receptor celular. La mayoría de las presentaciones que van a encontrar van a la de 6, a la de 4, hay otras dosis un poquito más altas con hipérico, a la de 12, a la de 30, pero las que buscan un efecto similar a lo fitoterapéutico es la presentación a la de 6 y que va a ayudarme a mejorar la irritabilidad, la ansiedad y me facilita conciliar el sueño y mantenerlo. Normalmente en dosis macromolecular se dan 2 gramos diarios que se reparten en 3 tomas o 3 tazas al día. Esto es todo de la visión
de ayurvedas y chinos, y que aquí también de alguna manera se conocía, porque el lúpulo es parte del manejo de la producción de la cerveza, por ejemplo. Entonces la gente dice, ay, yo lo había oído de otro lado. Sí, es un mediador en la producción de la cerveza, junto con el repollo, en la fermentación de trigo. Entonces, uno en caso de insomnio se realiza una toma única antes de ir a dormir. Y vamos a ver qué tenemos para ofrecer homeopatizado. Y como bien macro van a entender por qué están en la homeopatía. Entonces, estamos con Quieta, esto lo ofrece Requebe, que tiene una presentación en donde hay una mezcla que lleva avena sativa, la chamomila, que es la manzanilla, lleva café, pero aquí sí es el similia similum curanto. Cuando yo tomo exceso de café, ¿qué tengo? Insomnio. Cuando doy el café a la D4 voy a tener el efecto contrario, me seda, y me va a ayudar a controlar ese insomnio causado por la pensadera, porque estoy muy excitado y como que me cuesta y relajar. La camomila pues me va a ayudar a sedar mi sistema nervioso, la hipersensibilidad y también la sensación de querella, de quejumbre. La camomila es un homeopático muy frecuentemente usado en niños, una personalidad muy irritable, que tiene dificultad para conciliar el sueño, que necesitan todo el tiempo estar en brazos. Acá en este medicamento se colocó también para quitar esa sensación de irritabilidad y de dificultad que da mal genio, porque termina de no poder. Entonces va la camomila, va la avena sativa, va el ammonium bromato, también AD4, para manejar esa ansiedad que hace que yo me coma las uñas, que les mencioné que es un síntoma también del estrés, que se asocia a timidez y que me da miedo a morir. Viene el lúpulo, que ya lo vimos que en macro también funciona. Aquí también en la dosis de D4, que la va a leer el receptor allá a nivel cerebral, hace efecto sedante, maneja la ansiedad del nerviosismo. La ignatia, que es un antidepresivo, me quita esa sensación de ganas de llorar, de pesadumbre constante, iría ya a regular esa zona que dijimos del núcleo caudado, que me pone con pesimismo constante, donde no veo como una solución, y tiendo a debilitarme también por eso. La pasiflora, que es también conocida como extracto herbal, como sedante, como un generador de sueño, hace efecto sobre todo y tiene más efecto a nivel masculino. Por eso se dan las dos. La valeriana sería femenino y la pasiflora tiene más efecto en el cerebro masculino. Como si hubiera un formateo diferente entre testosterona y estrógeno en nuestro cerebro, que es bien interesante. Por eso no todo el mundo duerme con valeriana y no todo el mundo duerme con pasiflora. Y parece que tiene que ver con ese impacto de esas hormonas que definen nuestra sexualidad en el contexto global, que pueden alterar la respuesta a uno de los dos sedantes. Entonces con eso se colocaron los dos para que haya respuesta de todas maneras de sedación. Y está el 5 valeriánico, que va a la D6, que me ayuda para un síntoma muy específico, que es el de piernas inquietas. Gente que no logra dormirse porque está constantemente moviendo sus piernas y le cuesta el proceso de conciliar. Solo hasta que ya pasa un buen rato logra empezar a dormir, pero es un síntoma muy molesto. Entonces, con 5 valeriánico podemos ayudar a manejar esa sensación de contracción de las piernas. Y sirve también para esa sensación de hipocondría, que a veces también está generada por el estrés, en donde los síntomas son magnificados y ya creo tener la enfermedad. De hecho, es una cosa que estamos viendo ahora. Gente que tiene síntomas similares al COVID y piensa que lo tiene. Y es una causa de consulta en donde no hay COVID. Es simplemente de la angustia y el miedo a tenerlo, que amplifico o copio los síntomas y creo tenerlo. Entonces, la idea es que esto se consigue en goticas, en ampollas. Ustedes en gotas lo pueden dar 10 goticas antes de cada comida. Y pueden dar una dosis alta antes de ir a acostarse para ayudar a manejar el insomnio. Si la ansiedad no es muy severa, la angustia no es muy severa, puedo dar 10 goticas antes de desayuno, antes de almuerzo. Y miro en la noche qué tanto arranca el paciente propiamente él solito si no ayuda a dormir. Si el problema es de insomnio severo, entonces damos dosis de 10 en la mañana, 10 antes del almuerzo, y damos una dosis alta de ir a dormir, unas 20 gotas, para aumentar ese efecto sedante de quieta, de R14 Requiem. Este nos va a ayudar para mejorar ya el efecto del estrés crónico deleterio que ha dado fatiga crónica, neurastenia generado por el estrés. Esto viene en ampollas y les va a aportar ácido fosfórico que nutre el cerebro. El fósforo es el nutriente específico, es un muy bien oligoelemento que nutre la actividad mitocondrial a nivel celular. Va a ayudar para la apatía, las déficits de concentración, la sensación de debilidad y de cansancio. Lleva
Citrus Limón, zumo de limón a la D1, porque se ha visto que él sirve para el agotamiento durante la enfermedad crónica y va a mejorar la respiración celular por el bioflavonoide, el limoneno que aporta el citrus limón, va a ayudar también a la actividad mitocondrial. Lleva cóculus, que es una cepa homeopática que me sirve para estados depresivos, pero también que ayuda para sensaciones vertiginosas, de trastorno de equilibrio, ayuda a debilidad cervical, ayuda con las contracturas cervicales. Muchos de los vértigos generados por estrés es porque hago contractura de la musculatura cervical y eso bloquea mi circulación hacia la cabeza. Y voy a tener vértigos con los cambios de postura, si me agacho, levantarme rápido, ruido raro en los oídos, que es el famoso acúfenos, y pérdida del cabello. Y hay mucho vértigo que es causado por estrés causante de espasmo cervical. Y tenemos que ir a ayudar a que la persona relaje su cuello. La Helonias dioica es un elemento también de origen vegetal que ayuda para manejar el cansancio exagerado, la sensación de extenuación, la sensación de debilidad, pero en la parte emocional ayuda con la melancolía y la depresión. La Ignatia entonces aporta para estados emocionales depresivos. El Pana Ginseng es el famoso ginseng, pero el ginseng de la zona ya de la China, que es mucho más activante, es un mejorador de la capacidad de la tolerancia a la fatiga, me va a ayudar con la pérdida de líbido y con la sensación de impotencia. Entonces, regula de nuevo hacia su vida el estrógeno y la testosterona. Lleva sepia, que normalmente y tradicionalmente la conocemos para los manejos de los síntomas de oleadas de calor de la menopausia, pero que va a ayudarme a regular el sueño, el insomnio en la noche asociado a oleadas de calor, que hay mucha gente que lo presenta por oleadas de calor, por un ascenso de yang, dicen los chinos, producto de que no logro ir allí. Para poder dormir tengo que estar frío, como les comenté, eso es que predomina el yin. La gente en exceso de actividad nerviosa, en mucha simpaticotonía, se mantiene yang todo el tiempo. Entonces lleva el yang a la noche, hay oleadas de calor y no tienen menopausia, tienen sus ciclos normales, pero se están quejando mucha sudoración en la noche y mucho calor. Ahí el ideal es sepia. Zinc metálico, ya vimos que para esa sensación de inquietud motora en las piernas, pero también les va a ayudar con tristeza y con irritación. Además de eso, esto contiene vitamina B1, tiamina, vitamina B2 y vitamina C, por eso se llama Beta C 15 Forte, este medicamento. Vienen ampollas bebibles. La recomendación es que se tomen 3 ampollas diarias durante más o menos 6 días y luego que continúe en los síndromes de fatiga crónica con una ampolla diaria durante 3 semanas. Y esa es una buena recomendación para mantener el sistema en buenas condiciones para la tolerancia del estrés. Y tenemos este otro que es el Rekev 54 o el Invelium, que ese es su nombre, como lo conocen comercialmente, que lleva elementos que nutren al cerebro, van a ayudar a que yo mejore mi memoria y me ayude a regular nuevos procesos de neurogénesis, que nos ayuden a romper ese círculo vicioso entre hipocampo, amígdala, tallo cerebral y permita que otra vez la zona prefrontal logre hacer el control, o sea, le ponga lógica al miedo y a la angustia. Es real lo que estoy sintiendo, se justifica, vale la pena, porque si no tengo que mirar qué medios hago para hacer el control. Entonces va a aportar anacardium, calium fosfórico, licopodio en una dosis que disminuye mucho la irritabilidad. Esa hiperexcitabilidad nerviosa se controla con este de 30, que va a mejorar no solamente la función allá arriba del cerebro, sino le va a ayudar a aportar una mejor función metabólica al hígado para evitar que haya confusión de palabras y de idea y me distraiga con facilidad. El fósforo a la D6 también baja la excitabilidad nerviosa, disminuye la sensación de temor, de estar completamente todo el tiempo asustado y va a ayudar a mejorar toda la actividad cerebral. El anacardium tiene una función que aquí no se las coloque, pero que es bien interesante. El anacardio permite tomar buenas decisiones, por eso les digo que activa la zona prefrontal. Me saca de la dualidad. De hecho, se utiliza el anacardio también está como manejo para la zona del estómago, porque ayuda, por ejemplo, para procesos de gastritis en donde hay una dualidad en la toma de las decisiones. Se dice que las personas tienen gastritis por la decisión que tomó, no estoy tan de acuerdo al final con ella. Y esa sensación de incapacidad o de equivocarse o de haber tomado una mala decisión puede producir gastritis. El anacardio ayuda a eso, a que una vez tomada la decisión yo pueda afrontar las consecuencias y las acepte con mayor facilidad. Va a mejorar mi memoria
mejora la capacidad de trabajo mental y va a ayudar a organizar mucho esa relación que les dije del sistema nervioso central con la parte autonómica, con tallo cerebral, y poner un poco, activar la corteza prefrontal. Muy bien. Siempre hay que manejar inflamación, aunque yo les comento que la inflamación de cerebro es diferente, pero a nivel de medicina homotoxicológica hemos visto que lo que damos son reguladores de la inflamación, encontramos en equilibrio. Entonces tenemos el Reiki 1 y el Reiki 55, que lo consiguen en ampollas, pero también en gotas, y se pueden administrar 10 goticas 3 veces al día, porque lo que hay que evitar es esa inflamación crónica persistente del paciente estresado, no solo a nivel de cerebro que condiciona, por ejemplo, cefaleas tensionales, sino a nivel periférico generando dolor crónico difuso de origen no claro, en donde a veces generalmente también puede haber algo de espasmo muscular. Estos dos medicamentos tienen unas mezclas de árnica, de apis, van a mirar que hay unas ligeras variaciones en el contenido. Ambos tienen, este Reiki 1 tiene barium, tiene apis, que es antiedematoso, este tiene belladona, que es antiinflamatorio, caléndula, que hace efecto antiinflamatorio, pero regula hacia la regeneración, y tiene árnica para los traumas agudos. Entonces uno tiene que mirar como qué le gustaría cuadrar más. Si un efecto proinflamatorio y que está asociado a irritabilidad, o este que les va a ayudar más a hacer un proceso de regulación de ansiedad, porque tiene elementos como la lachesis y la fitolaca que va a ayudar a regular estados de ansiedad, que generalmente por eso se llaman ginecit, porque donde más ve que se producen esos efectos de inflamación es en la garganta. Mucha gente empieza a quejarse de dolores de garganta. Entonces, allí hay más posibilidad para el Reiki 1, el 55 es más para un periférico, somático, muscular, donde van a ayudar a tener una mejor condición de funcionalidad de los tejidos periféricos. Entonces, uno decide cuál de las dos. Acá les traje fórmulas de nutrición ortomolecular que van a quedar ahí en la presentación, en donde aportamos las dosis adecuadas de ácido glutámico, acuérdense que ese es el precursor del estímulo, pero también le doy tianina, que es un mediador de origen del té, que va a ayudar a sintetizar GABA. O sea, doy los dos elementos para que encuentren un equilibrio y se va a la formación de GABA. Aporta taurina, que es un aminoácido que también previene contra los efectos prooxidantes del estrés. Aporta vitamina B2 y un extracto herbal que es de origen polinesio, que es el kava kava, que tiene efecto sedante y analgésico. Entonces ahí vienen las distribuciones y las proporciones, pero ya con lo que les informé tienen una idea clara que estamos buscando, y de pronto ayudar con el GABA para tranquilizar y relajar, sino tiene que también poder efectos sobre trastorno bipolar, para trastornos de memoria, dificultad de relajarse en las horas de la noche y lograr disparar la conciliación del sueño. Entonces uno puede a veces agregarle a estas presentaciones otras, como me va a pasar esta momentáneamente, como esta que va para el insomnio, donde hay melisa, que es el toronjil, la valeriana, porque así la conocemos con el extracto herbal aquí en Colombia, el toronjil, pero para los que no es la melisa, es la misma, la valeriana, el pasiflora, y esto que lleva melatonina. Si yo doy GABA con cosas que me ayuden con la melatonina, voy a mejorar la condición del sueño, pero porque ya sé que en esa zona del sistema reticular activante que hay en tallo cerebral, no hay GABA, lo que hay es ácido glutámico. Entonces tengo que ayudar a que se forme GABA para que la melatonina le quede más fácil la función de hacer una buena generación de sueño o buena calidad. Cuando el proceso es más ansiedad, entonces puedo dar precursores de serotonina, como la 5-hidroxitriptamina, que aquí van 25 miligramos, doy glutamina, que me va a ayudar también a formar GABA, doy kava-kava, que es un extracto herbal, que ya les comenté que es seda y es analgésico, doy teanina y doy todos estos que son sedantes y tranquilizantes. Y me va a ayudar para regular ese desequilibrio que hay entre noradrenalina, adrenalina y cortisol, para que haya eso a la baja, y lo otro que es dopamina y serotonina, sobre todo serotonina, e inclusive se ha visto que estos mediadores fitoterapéuticos parece que también liberan oxitocina, que es el nuevo neurotransmisor mediador de la tranquilidad. Anteriormente era el neurotransmisor de la fidelidad, de la fijación de las relaciones, pero se ha visto que también tiene que ver mucho en inhibir el efecto de la vasopresina, y entonces va a tener un efecto sedante. Y entonces ahí está la presentación con las dosificaciones. La idea es entender
por qué los damos y cuál es el objetivo. Y acá está esta, que es antiinflamatoria, que uno la piensa básicamente para tejidos periféricos. La boswellia es un extracto herbal que tiene ese efecto periférico, sobre todo en articulaciones. Pero ¿qué me interesa de aquí que vean? El contenido de bromelina y de cúrcuma que tiene. Esto es un derivado, un extracto de la piña, de la papaya, la papaína y de la cúrcuma. Estos tres son elementos fitoterapéuticos que van a ayudar a hacer efecto antiinflamatorio. Cuando uno está estresado termina inflamado. Y esto va a ayudar a regular a la baja la parte del cortisol. Les va a ayudar la ansiedad por el alimento, siendo antiinflamatorio. Debe tomarse por este contenido de estos elementos que se consideran enzimas digestivas lejos de las comidas, para que no sean utilizados como enzimas digestivas. El cuerpo, si se la da cerca a la comida, va a utilizar la bromelina y la papaína para mejorar la capacidad enzimática pancreática en la digestión del alimento. La debo dar a mitad de la mañana y mitad de la tarde para controlar el proceso inflamatorio. Ese es un secreto para dar esto que se llaman mediadores enzimáticos de origen vegetal con objetivo antiinflamatorio. Bueno, la quercetina es de la cebolla, también tiene un efecto antiinflamatorio, pero también es un regulador del tamaño de los vasos sanguíneos que están involucrados en los procesos inflamatorios. Estos estadores de quercetina los van a encontrar en el ajo, en la cebolla, y son unos buenos elementos para la parte vascular, entonces por eso el proceso inflamatorio. Yo creo que esto era toda la información. Esta es para fatiga crónica, ahí se los dejo, pero yo creo que con esto más que suficiente. Yo les doy tiempo a menos de unos 10 minutos para no prolongarlos más y no hacerlos trasnochar, a preguntas, a dudas. ¿Qué cosas les generó ahorita de dudas esta parte que ya es la parte del manejo, del tratamiento?